Queridos y queridas popcultistas, estamos aquí reunidos para un nuevo programa, esta vez sobre una película que nos ha flipado del año pasado, The Green Knight, que además nos encanta por nuestra pasión por todo lo artúrico y, en mi caso, de manera especial, por mi obsesión sobre la decapitación, las representaciones de la decapitación, a la cual dediqué mi primera tesis doctoral. Estamos aquí reunidos con Silviano Carrasco desde París, o esta vez, Sí, nos da señor. una suma envidia. Hola, Silviano. Hola, queridos oyentes. Tengo que decir que yo he sugerido el tema al azar y después es cuando he descubierto que Antonio tiene una tesis sobre esto. O sea, pero no, está muy bien las No, coincidencias de la vida. no, ese es un tema que me obsesionó bastante y en concreto esta figura que vamos a ver hoy que es apasionante. Bien, vamos a introducir para entender la película y bueno, no nos centraremos realmente solo en la película, para entender esta historia tan extraña de el Caballero Verde, pues vamos a hacer un viaje en el tiempo realmente a tiempos muy lejanos. De hecho, no se sabe hasta cuándo lejanos, en el sentido en que esto hunde sus raíces realmente en el folclore y en representaciones sumamente arcaicas y están rodeadas todavía en gran parte de misterio. Así que vamos a intentar simplemente acercaros un poco a estos universos y quizás daros el gusanillo de meteros un poco en el universo artúrico y, por supuesto, ver la película, claro. Sí, sí, sí. Que está en Amazon, por si no lo hemos dicho, pero está en Amazon. Sí. Bien, El Caballero Verde es la adaptación libre, pero en gran parte fidedigna y sobre todo sumamente interesante respecto al texto de origen, de un ahora célebre poema literativo de finales de la Edad Media, en cierta medida redescubierto por nuestro amadísimo Tolkien, quizás nos dé para ver un poco influencias posibles también en el universo tolkieniano, porque El es que uno se de lo ha los... leído seguro es Peter Jackson. Peter Jackson tiene una obsesión con la decapitación en las bueno, Sí, en muchas de sí, sus sí. pelis, pero en El Señor de los Anillos tenéis varias escenas. Yo me lo estuve viendo a casualidad el otro día, pero y cada vez que luchan contra orcos termina con la decapitación obsesiva de los orcos. Sí, bueno, Cosa que, Jackson empezó con el gore y sí, hombre, sí, evidentemente de ahí viene, tiene una cierta tendencia y una cierta sí, fascinación. Pero en efectivamente. realidad este texto, que es un texto ya muy tardío, de lo que Huizinga llamó el otoño de la Edad Media, es un texto sumamente enigmático y por ello tan interesante, que remonta realmente a los orígenes del el imaginario artúrico. Se centra en un personaje que es uno de los personajes importantes de ese panteón, que es Gawain, Sí. el llano que Eh, justamente... que es quien da, o sea, el título en realidad de la obra, ¿no? Es un binomio, es Sir Gawain and the Green Knight, o sea, Galván y el Caballero Verde. Este es un caballero, me vamos a hablar un poquillo de él, ¿no? Que en español se conoce normalmente en los romances como Galván, y en inglés le llaman Gawain y en francés le llaman Gauvin, ¿vale? Y pertenece al núcleo más antiguo de la leyenda artúrica junto con el rey Arturo y Ginebra, ¿vale? Lo sabemos entre otras cosas porque la primera representación, curiosamente, que tenemos de los caballeros artúricos no es literaria, sino escultórica. Es decir, alguien a principios del siglo XII probablemente grabó en la Catedral de Módena, en Italia, en Arquivolta, una escena de algún episodio del rey Arturo en el cual el rey Arturo está intentando rescatar a su mujer de un castillo en el que la tiene presa un villano, y allí aparece con cuatro de sus caballeros que reciben nombres que, bueno, luego serán diversos, ¿no? En la tradición francesa, española y tal, pero uno de ellos es Galvaginus y ese es Galván, ¿vale? Entonces, sabemos por eso que posiblemente la arquivolta la hizo un escultor que viniese de Gran Bretaña y pasase, atravesase Europa y trajo, como traían los contadores, ¿no? Y los jugulares,
las leyendas artúricas, ¿no? Galesas. Pero en realidad, la primera aparición literaria de Galván, no sé cómo llamarlo, Antonio, Gawain, Ya no lo sé, a Galván. mí me gusta más Gawain porque es Gawain como, mola, me sí, parece Gawain mola. molón, Sí, pero Galván es Galván es horrible. muy, pero eso me pasó con el Amadís, que todos los nombres Sí, son como muy chungos y sí. es un poco lo malo de las traducciones, pero bueno, es el término español, claro. Sí, yo estoy acostumbrado a llamarlo Gauvin porque como yo soy profesor de literatura francesa, pues para mí siempre Gauvin. No, bueno, en cualquier caso, es un autor francés, por eso vamos al francés, ¿no? Que se llama Chrétien de Troyes, el que primero escribe, pone el personaje por escrito en una serie de novelas artúricas, ¿no? Él escribió 5. Y es el que Así, lanza, Chrétien es el que sí, lanza sí. realmente la moda Finales del siglo de XII, Arturo en toda la cristiandad. sí. Entonces, a finales del siglo XII, pues este señor se hace eco de todas las leyendas, evidentemente, celtas, ¿no? Y es quien empieza a forjar, ¿no? Esa moda que luego, bueno, ya suponemos que era una moda antes de que él empezase a escribir, porque en alguno de sus prólogos, por ejemplo, en el prólogo del Cuento del Grial, dice que Philippe de Champagne, ¿no? Felipe de Champaña, le ha dejado un libro. Y no explica más, pero intuimos que le ha dejado un libro probablemente en prosa sobre el cual él compone sus octosílabos en versos pareados, ¿no? Bueno, entonces, Chrétien, que es pues uno de los mejores novelistas de la Edad Media, si no el mejor, tiene una habilidad. Fundador del género, porque Sí, es es lo quien crea primero el lo román. que se llama el román, efectivamente. Es decir, con una habilidad increíble tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Él es habilísimo en las rimas y además rompe el esquema del pareado, ¿no? Porque su prosa se caracteriza porque muchas veces, antes de Chrétien, los escritores realmente contenían las ideas o las frases en el pareado. Chrétien es el primero que empieza a terminar una frase en el primer elemento del pareado y comenzar una frase nueva con el segundo elemento del pareado, rompiendo así la estructura, ¿no? Bueno, No pero no vamos olvidemos a ver. que la paradoja es que nosotros le llamamos novela, pero eran Es novelas verso. en verso. Eso Entonces, en román paladino, o sea, se llama román porque es la lengua que hablaba el vulgo, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a meter en la forma, ¿no? Lo que nos interesa sobre todo Chrétien es que es un hábil caracterizador psicológico de los personajes, ¿no? Y nos podríamos meter a analizar el clichés y todas las otras que tiene, pero sus 3 cuentos realmente más famosos, o sea, hay 2 que son muy poco, no son tan famosos, que son Erec y Enid, ¿no? Erec y Enid, y Clillés, que no es muy bueno, sinceramente, pero sus 3 cuentos, digamos, famosos e importantes son el Lancelot o el Caballero de la Carreta, Ivain o el Caballero del León y Perceval o el Cuento del Grial, ¿no? Y en los 2 primeros, Galván siempre aparece como no antagonista, sino como la medida por la cual se debe juzgar al otro caballero. Es decir, Lancelot va a ser comparado a Galván porque se debe medir con él porque Galván es el caballero perfecto, es el caballero modelo de la corte del rey Arturo, ¿vale? Siempre, en todas las versiones, es el sobrino del rey Arturo y el mejor caballero de la corte, ¿vale? Entonces es un caballero que es excelente en el sentido de que él lucha muy bien, es un galán, siempre seduce a las mujeres, siempre es muy cortés, siempre sabe hablar y usar la cortesía, ¿no? Y hay que superar a Galván para convertirse en el gran héroe de la historia. Es decir, nos van a indicar que Lancelot, ¿no? O Lanzarote es el caballero excelente cuando sabemos que sobrepasa a Galván, ¿no? Que llega donde llega porque al mismo tiempo la tragedia de Galván es que algún crítico lo ha calificado como el eterno turista del quest, ¿no? De la quête, porque está allí intentando conseguir lo que consigue Lancelot o lo que consigue Perceval, pero su eterna tragedia es que nunca lo podrá conseguir porque a pesar de que es un caballero perfecto no puede trascender, es decir, él es muy mundano, es un caballero que no está casado, no tiene que conciliar el amor con la caballería, no está enamorado de la reina Ginebra, luego no se dedica al amor cortés, no es un caballero religioso, lo cual no puede buscar el grial y luego, como veremos en las continuaciones, cuando intente buscar el grial fracasará estrepitosamente, ¿no? Y Chrétien lo hace muy bien, ¿no? En estas 2 primeras novelas, en Iván, ¿no? Iván o el Caballero del León, Galván es quien le dice a Iván que ahora que está casado, que no se duerme en los laureles, que un caballero tiene que salir de aventuras y buscar fama y renombre, y se lo lleva de torneos durante un año, ¿no? La mujer de Iván acepta diciendo que, bueno, que le da permiso para irse un año, pero que en un año tiene que estar en casa, ¿no? Yo siempre digo que esto es como la frase de cariño, me voy al bar y dice, bueno, pero a las 12 en casa, ¿no?
Y pues, Galván es quien lo lía, porque obviamente el otro se olvida de volver y la tragedia se desencadena. Y el resto del argumento de la novela del Caballero del León es cómo él tiene que recuperar la caballería trascendente para ayudar a los necesitados y no la caballería galante de lucirse en torneos, ¿no? Y además conciliar esto con recuperar su matrimonio y a su mujer. Problemas que, insistimos, nunca tiene Galván, porque Galván pues, es un ligón y vaya por donde va seduce a mujeres, pero las deja en el camino y tampoco es un rufián ni un villano, ¿no? Es decir, es simplemente un tipo apuesto que liga, pero no tiene que conciliar el matrimonio con nada, ¿no? Y en Lanzarote pues es un conflicto distinto, ¿no? En Lanzarote secuestran a la reina Ginebra, ¿no? Y dos caballeros parten a su persecución. Uno de ellos, que permanece anónimo hasta la mitad de la novela más o menos, luego descubrimos que es Lanzarote, pues sigue una persecución frenética y a toda costa. Y Galván pues es el caballero racional, prudente, que va, digamos, paso a paso, ¿no? Y que fracasará. Es decir, en un momento dado la narración los caballeros caminan juntos, ¿no? Y la narración nos hace aparecer a una mujer que les indica que para ir a rescatar a la reina, al reino de donde nadie vuelve, que es un reino misterioso que, bueno, Chretian cristianiza, ¿no? Como dobla la misión de Lanzarote como una misión crística realmente, porque Lanzarote es Jesucristo, porque él dice que al liberar a una persona de ese reino del que nadie vuelve nunca, clarísimamente el infierno, liberará a todos, ¿no? Entonces es Jesucristo. Bueno, entonces esta doncella les indica que hay dos caminos para entrar en ese reino, ¿no? Y el puente bajo el agua y el puente de la espada. Y dice que de los dos son peligrosísimos, nadie los ha pasado nunca, pero que el puente de la espada es imposible por completo, mientras que el puente del agua es muy, muy, muy difícil de cruzar. Y entonces aquí Lanzarote comete una maldad muy grande e intentando devolverle el favor que Galván le ha hecho antes, cuando Lanzarote se ha quedado sin caballo y Galván le ha ofrecido dos caballos y le ha dicho, coge el que más te guste de los dos, Lanzarote le dice a Galván, pues de estos dos caminos, de estos dos puentes, elige tú el que más te guste y yo me voy por el otro. Y entonces percibimos muy hábilmente en la respuesta de Galván, con una fineza psicológica tremenda, ¿no? Que tiene un dilema moral muy importante que luego veremos también en Green Knight, y es que le han ofrecido una elección y lo cortés debería ser, obviamente, coger lo más difícil, es decir, coger el puente de la espada. Pero al mismo tiempo es un personaje sumamente racional. Sabe que si elige el puente de la espada nunca jamás podrá cruzarlo. Y entonces tiene que justificar que elige el puente del agua, que es lo descortés, ¿no? Y dice, bueno, la verdad es que no sabría decir, ambos caminos son increíblemente peligrosos. Y por no estar pensando todo el rato y ralentizar la elección y tal, quizá, no lo sé, el puente del agua. Entonces sabemos que Galván elegirá el camino difícil pero realizable, mientras que lo imposible queda para Lanzarote, ¿no? Y más adelante en la novela, obviamente Lanzarote consigue cruzar el puente de la espada. Son una especie de metáforas porque el puente del agua no nos queda muy claro qué es, no sabe, solo se nos describe que tiene tanta agua por encima como por debajo. No sabemos si está bajo una cascada o si es una especie de gruta subterránea, bajo un río, no tenemos ni idea. Se nos describe que es muy estrecho, sí. El puente de la espada es una espada que Lanzarote cruza lesionándose las manos y los pies, como Jesucristo básicamente, y sangrando, ¿no? Y más adelante Lanzarote consigue cruzar, rescata a la reina y más adelante se encuentra Galván, bueno, Lanzarote no, pero se encuentra Galván que está cruzando el puente del agua y Galván cae del puente. Es decir, la narración nos deja muy clara que si hubiese sido solo por Galván no se habría conseguido rescatar a la reina, a pesar de que él es el caballero modelo, vamos a decirlo así, ¿no? Y luego tenemos el cuento del Grial, ¿no? Que es la gran obra que Chrétien dejó acabada y por eso seguramente generó tanta continuación y tanta misticismo, ¿no? Con qué es el Grial, porque el propio Chrétien, o sea, la palabra Grial, por no enrollarlo mucho, ¿no? Pero describe en la Edad Media una especie de plato plano. Y Chrétien, en el episodio en el que aparece el Grial, no nos describe ni qué contiene, ni por qué está ahí exactamente, ¿no? Entonces, en este cuento, Galván es un poco diferente de los dos anteriores, ¿no? Porque la narración comienza con un joven ingenuo, se llama Perceval, ¿no? Él todavía no lo sabe, porque está anónimo, como todos los caballeros hasta que obtiene su gloria, ¿no? Que va pasando una serie de pruebas iniciáticas que le van conduciendo a convertirse en el caballero realmente excelente, ¿no? Y la última prueba, digamos, importante que se nos describe, bueno, mejor dicho, la penúltima, es el regreso a la corte del rey Arturo, donde había partido muy ingenuo y muy bestia, vamos a decir, porque él es muy bruto, ¿vale? Entonces, en el regreso a la corte del rey Arturo, quien lo consigue traer de vuelta mientras Perceval está ensimismado contemplando unas gotas de sangre, es Galván, que es quien sabe acercarse y hablarle con corrección, mientras que otros caballeros han fracasado, ¿no? Y a partir de ese momento, después del fracaso de Perceval a la hora de conseguir el Grial, se nos describe, curiosamente, Christian de Troyes cambia por completo de protagonista y se nos pasa a describir las aventuras de Gawain o Gauvin o Galván, que tiene que responder a un desafío que le han lanzado y va atravesando una serie de pruebas, ¿no?, típicas que se va encontrando en el camino, ayuda a mujeres menesterosas, respuestas a desafíos, en un momento dado le encargan buscar la famosa lanza que sangra, con lo cual se nos insinúa
que quizá en esta novela por fin Galván podría trascender si encontrase ese objeto místico de la famosa lanza que sangra, que luego más adelante los autores de la Vulgata, que son las continuaciones, o pseudo-continuaciones del Grial, identifican con la lanza de Longinos que traspasó el costado de Cristo, ¿no?, en la cruz. Pero por desgracia la novela está inacabada y termina en medio de una de las aventuras de Galván, ¿vale? Con lo cual no tenemos ni idea de qué destino final le deparaba nuestro autor francés del siglo XII, del siglo XII a Galván, ¿no? En cualquier caso, los continuadores claro, se quedan fascinados por el personaje. Claro, no, y lo que sí vemos es que cada vez más hay una tensión que cruza todo el mundo artúrico, ¿no? Entre la cristianización cada vez más creciente, porque estos textos empiezan a ser escritos por clérigos, y hay una voluntad de armonizar el universo artúrico con el caballero cristiano, ¿no? Cristianizar la figura del caballero. Y claro, que es uno de los conflictos de Green Knight. Claro. Y crea un conflicto inevitable con la materia artúrica. Recordemos que había precisamente las tres materias, ¿no?, de la literatura medieval, y la materia de Bretaña era la materia artúrica. Entonces, el gran problema de estos escritores es cómo armonizar textos, tradiciones totalmente inscritas en el universo pagano de los celtas, no solo precristianos, sino prerromanos, y con lo cual un universo y un imaginario, una mitología totalmente distinta, que además esta gente de los siglos XII, XIII, XIV, incluso XV, pues ya no pueden entender en gran parte de ninguna manera. Entonces, para ellos esto se presenta, lo que les va llegando de esto por fuentes que en gran parte desconocemos, probablemente orales. O fuentes que hemos perdido, que hay muchos manuscritos y muchas cosas, evidentemente textos que se han ido perdiendo. Entonces, estas tradiciones se convierten en verdaderos enigmas, y eso es lo que hace que sean tan interesantes, porque efectivamente la voluntad de darles un sentido cuando ya no se entiende su sentido, pero se siente su fascinación, y eso es el momento realmente interesante, ¿no?, de algo que todavía tiene como mucho fascina. Intuimos claramente lo que hay debajo, ¿no? Sí. Y se nos dibuja el vestido que le han colocado encima estos clérigos, ¿no? Que para la gente que no está viendo, que no es especialista, cuando decimos clérigos en la Edad Media, no penséis exclusivamente en religiosos, ¿vale? Clérigo sobre todo significa que ha recibido educación y sabe leer y escribir, que obviamente se consigue en el campo clerical, ¿no? Pero otros de ellos eran, bueno, rufianes, ¿no?, que vivían la vida loca y estas cosas, ¿no? Los goliardos. Los goliardos. Esto se ve muy bien en el caballero de la carreta, ¿no?, el Lanzarote. Es decir, hay una base celta clarísimamente en la cual Ginebra ha sido secuestrada en un orígenes a un reino de cristal, que es el más allá celta, ¿no? El más allá celta siempre se ve también en Chrétien, ¿no? Siempre es cruzando un río o cruzando agua, el agua siempre representa el peligro, ¿no? Entonces Chrétien coge esa base y la intenta cristianizar, ¿no? Entonces le da una capa por encima, y de pronto pues tenemos esos caballeros que rezan, cuando en su origen, pues bueno, nos podríamos liar aquí a hablar de los orígenes del rey Arturo, pero yo creo que no se nos va. Vamos a volver a Galván, ¿no? Brevemente, si quieres. Sí, a raíz del ciclo, las continuaciones, si quieres, pero... Sí, a raíz del ciclo de la Vulgata, lo curioso es que precisamente esta tensión entre cristianismo y base céltica y precristiana y prerromana se vuelve cada vez más complicado, porque precisamente es un personaje poco ejemplar. Y entonces, a medida que se cristianiza, el personaje se va volviendo cada vez más, cada vez menos caballeroso, y cada vez rasgos más negativos. Del pecador. Exacto. Es la imagen del pecador, ¿no? Es complicado. Sí, de hecho, en las continuaciones se va viendo, ¿no? O sea, de hecho, es curioso porque de las primeras continuaciones que hay del cuento del Grial, una de ellas, evidentemente, el autor no capta
ninguno es tan hábil como Chrétien, ¿no? Entonces no captas entre los personajes y convierte en el protagonista del cuento del Grial a Galván y hace encontrar el Grial a Galván y se olvida de Perceval, que es obviamente el protagonista de la historia. Aunque hay muchas tesis, hay autores que sostienen que en realidad Chrétien está escribiendo dos libros diferentes. Uno era un Perceval y otro era un Gauvain, ¿no? Y luego, pues el personaje sigue evolucionando, ¿no? Ya lo encontramos en versiones alemanas, en versiones inglesas, en versiones francesas, ¿no? Y cada vez se degenera más, como dices tú, ¿no, Antonio? Sí. Y en la propia Vulgata es el antagonista, ya no el compañero, sino el antagonista de Lanzarote, ¿no? Sí. Quiere vengar la muerte de sus hermanos y Lanzarote termina matándolo a Galván, ¿no? Y si quieres, yo creo que vamos ya No, directamente al de siglo hecho, XIV, ¿no? no, y es interesante porque se convierte en uno de los causantes de la La aparición. caída del mundo Mm, artúrico en Le sí, Mort d'Arthur, sí, sí, precisamente, y es como se convierte en un héroe crepuscular e totalmente. incluso un antihéroe. Y eso es muy interesante para Green Knight porque Sí, es un poco lo que Lowery, el director, retoma sin probablemente, o sea, habiendo leído claramente los textos, sí. pero no todos los textos artúricos, Mm. pero sí leyendo evidentemente el poema, la fuente, etcétera, etcétera. Y entonces es No, y curioso tiene porque sentido, porque si Galván representa la caballería artúrica perfecta, ya en el siglo XII era una cosa extinta, pero en el siglo XIV, que es de donde data nuestro libro, ¿no? Del Galván y el Caballero Verde, y eso ya es un pasado remoto, o sea, en decadencia totalmente. Luego el personaje tiene que representar la decadencia porque representaba su esplendor. Luego el paso del tiempo hace mella en la imagen del personaje, ¿no? Y, Eh, y eso, y todos estos elementos vienen, y eso es algo también fascinante de cómo funciona la literatura artúrica, que se parece un poco, ya lo hemos dicho en algunos programas, pero a lo de los universos de superhéroes, etcétera. Es decir, sí, en realidad cada personaje sufre cantidad de variaciones según los autores, porque los autores tienen a sus superhéroes preferidos dentro del mundo sí. artúrico y los van cambiando, y hay algunas iteraciones que triunfan y ya se convierten en canónicas, otras que quedan como excepciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se va Sí, acumulando en el personaje. si cogéis Los Vengadores, si nos estáis oyendo y sois chavales, Los Vengadores, Galván es claramente Tony Stark, ¿vale? O sea, es el tío que vive la vida, que es muy listo, que es muy fuerte y tal, no sé cuántos, pero no es el Capitán América, o sea, no... Bueno, tiene un poco de Capitán América, ¿no? Pero sobre todo es el gran galán y el gran héroe. Es decir, el tío admirado por todas las tías y el ligón, ¿no? Y súper hábil con las armas, ¿no? Y a veces él es quien en plan de Excalibur, porque en un origen probablemente la espada es de él. Chrétien nos dice que su espada se llama Excalibur, ¿no? Otras veces tiene virtudes curativas, ¿no? En el propio cuento del Grial, él regresa para curar un caballero que está herido con unas hierbas y luego este caballero lo traiciona, en fin. Es decir, ese es modelo de muchas cosas, pero también es una persona, pues eso, que no puede trascender, ¿no? O sea, está condenado a fracasar precisamente porque representa, como digo yo, no es el 10 de 10, pero el protagonista real de los romances, ¿no? Es un 12 de 10. Es quien trasciende la perfección, Claro. ¿no? Y entonces Y... cuando llega este poema, lo curioso es que es uno de los pocos poemas dedicados, o sea, de los pocos textos dedicados exclusivamente a Gawain, y desde el propio título, como lo señalabas, es la contraposición con otro personaje sumamente enigmático del que tendremos que hablar, evidentemente, el caballero verde. El gran tema del poema es lo que se ha dado en llamar el juego de la decapitación, que es un elemento sumamente misterioso y enigmático del universo artúrico. Em, ¿Resumimos el argumento o lo dejamos como sorpresa para los que no lo hayan leído? No, sí, sí, vamos a presentar bien, sí, presenta cómo aparece esto en el Pues poema y tendremos que ir hacia atrás para sí. explicar de dónde viene, sí. El poema, que a diferencia de muchas otras obras, no os podemos recomendar que lo leáis en original, porque habría que tener unos conocimientos filológicos, yo creo que de varios años, después de ese inglés medio. Yo he tenido fragmentos del original, es incomprensible, a menos que estudies, Es lógicamente. O sea, brutal. sí, es Seguro que en brutal, es brutal. YouTube, seguro que lo podéis escuchar por algún flipado que lo Sí, habrá leído en su seguro. original y sonará como lo élfico, porque en realidad ya sabéis Claro, que Tolkien, cuando inventa el lenguaje élfico y tal y cual, se está nutriendo en lo que era su especialidad, que era realmente sí.
Sí. Esto, Muchas. Bueno, la ortografía ya es brutal, ¿no? Tiene caracteres que no existen en el alfabeto latino, ¿no? Pero, y además, vamos, si echáis un vistazo, podéis reconocer la raíz de alguna palabra, a lo mejor de 3 palabras en el verso y ya está. O sea, no penséis que esto es, bueno, pues como el francés antiguo, tal. No, esto es incomprensible, ¿vale? Claro, es una lengua germánica y pues, del siglo XIV, no penséis que es identificable, ¿vale? El poema original se basa en la estructura rítmica del inglés, ¿no? Y se basa en 4 cargas acentuales, todos los versos tienen 4 cargas acentuales, ¿no? Y entre esas 4 cargas acentuales, 3 siempre tienen una aliteración, o sea, quiere decir que van rimando, no van rimando, contienen la misma consonante, ¿no? Pues a lo mejor es F, 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 T, 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 L, la que sea, ¿no? Entonces, claro, esa belleza pues no la podéis apreciar si lo leéis en una traducción ni siquiera en inglés moderno, ¿vale? Con lo cual, pues tanto os da leerlo en inglés como en francés como en español si queréis. Bueno, el argumento es muy simple, ¿no? Un caballero se presenta el día de Navidad en la corte del rey Arturo y reta a los caballeros de la corte a que le propinen un golpe, ¿vale? El caballero es completamente verde y es como si fuese un árbol gigante. No representa, es bastante claro que representa la naturaleza, aunque, como veremos luego, las pajas mentales que se han hecho con qué representa el caballero verde son infinitas. Hay gente que ha dicho que es Cristo, hay gente que ha dicho que Cristo es Galván, hay gente que ha dicho que es el día y la noche, las estaciones, entonces puede ser la primavera o puede ser la propia naturaleza, o puede ser el paganismo, o puede ser el cristianismo. Es que hay tantas lecturas que por eso es un clásico, ¿no? Y ese caballero, ya digo, invita a que le propinen un golpe con la condición de que él devolverá el mismo golpe dentro de un año. No especifica, y esto es importante, que lo decapiten explícitamente. Y ningún caballero acepta el reto, a excepción de Galván, que se presenta muy modestamente y dice, bueno, dejadme a mí, tío, que mi único mérito es ser vuestro sobrino. Si no sabéis quién es la figura, podríais pensar que no es un personaje importante, pero la continuación del cuento nos va a dejar claro que esto es modestia por parte de Gawain, ¿vale? Es el mejor caballero. Y acepta el reto, coge el hacha del caballero verde y lo decapita. Para sorpresa de todo el mundo, y claro, sorpresa de los que no conozcan la leyenda celta, ¿no? Todo esto son leyendas celtas, Antonio nos dará detalles. El caballero se levanta, recoge su cabeza y la cabeza invita a Gawain a unirse a él en la capilla verde dentro de un año y un día para ser decapitado a su vez, porque la ley del contrato, del pacto, era devolver exactamente el mismo golpe que se le había propinado, ¿no? Y esta es parte de la ironía, de la riqueza simbólica del texto, ¿no? Probablemente Gawain decapita al caballero pensando que según las reglas del juego, al decapitarlo no puede devolver el golpe, pero ahora se encuentra con una consecuencia muy interesante y es que debe aceptar lo mismo que ha propinado, ¿no? Bien. Y esto Pues, es un elemento realmente enigmático. O sea, sí. bueno, uno lo puede tomar como de acostumbrados ya a la fantasía heroica, etcétera. Nos parece algo como muy familiar, pero en realidad no deja de ser algo muy extraño. Y es porque se trata claramente de un elemento mitológico que ya en el siglo XIV ha perdido completamente su sentido original. O sea, se ha convertido en algo sumamente simbólico, con una simbología complicada, como veremos, o sea, sincrética, compleja, pero su origen remonta a tiempos mucho más antiguos. De hecho, se trata, el juego de la decapitación es una de las reelaboraciones temáticas más sorprendentes de una de las componentes más extrañas del universo celta, que es el auténtico culto a los cráneos y las cabezas cortadas. Eso es algo que trabajé precisamente en mi tesis. Y Julio que tiene... César nos describe que beben en cráneos, ¿verdad? Cerrados de sus enemigos. Y, No sé si y, es Julio César o es un autor posterior, pero alguien No, nos sí, dice esto en de los celtas. Germania, sí, la Germania de Tácito, etcétera. Varios textos que evocan la proliferación de cabezas en el mundo celta y se dice que las casas estaban adornadas con cabezas cortadas o sea, algo bastante... Y no forzosamente de enemigos, que esto es muy interesante. Es decir, hay un cuento celta en el que un rey y vamos a decir, sus caballeros emprenden una búsqueda y al no conseguir el rey les pide que le corten la cabeza y la conserven y que dentro de X años la pongan encima de su cuerpo para que él reviva y pueda conseguir la búsqueda. Es decir, no penséis que la decapitación es exclusivamente de los enemigos, que también. No, de hecho, antropológicamente es muy interesante porque
encontramos casi todas las variantes en el mundo celta de lo que fue algo bastante, o sea, un rasgo muy primitivo que fue el culto al cráneo. Culto al cráneo que encontramos en cantidad de áreas culturales distintas. La caza de cabezas que ahora asociamos como algo muy bárbaro, de los jíbaros, etcétera, etcétera, pero la caza de las cabezas fue un componente de las sociedades primitivas y de las sociedades arcaicas clásicas. Se encubrió bastante tiempo, bueno, siglos, se encubrió el hecho de que los romanos lo practicaron especialmente en las guerras contra los germanos y contra los celtas. O sea, sí que es un efecto donde probablemente los romanos empezaron a utilizar las mismas técnicas que las de sus enemigos para aterrorizarlos también y para demostrar su valía, etcétera. Pero es algo que el mundo griego conoció, por ejemplo, que el mundo eslavo conoció, etcétera. Es algo muy característico de estas sociedades. Entonces, lo que es interesante también en torno al culto al cráneo es que, claro, la figura de la decapitación se convierte en una figura muy emblemática de estas sociedades, ¿no? Pero el tema del juego de la decapitación es una de las variantes más extrañas de esta idea. Ahí va yo, porque decapitaciones las podéis encontrar en casi todas las novelas. El propio Chrétien describe varias en muchas de sus novelas, y muchos caballeros terminan con su rival con una decapitación, ¿no? Pero el juego del intercambio en la decapitación no es de Chrétien, ¿vale? Lo podemos encontrar en el Perlesvaus, que es una de la continuación alemana, ¿no? del Grial, ¿no? Y en esta, el protagonista de la aventura que se ofrece a intercambiarse decapitaciones es curiosamente Lancelot. Sí, y una vez más. Lanzarote, ¿no? Y podemos encontrarlo en muchos cuentos posteriores también, sí. Y en realidad el origen probablemente, o sea, porque esto es totalmente especulativo, yo tuve que desarrollar mi propia teoría trabajando sobre esto. Me parece que es un tema muy interesante evidentemente del muerto viviente, porque que es uno de los grandes temas mitológicos, etcétera. Y por otra parte, de un motivo litúrgico, que es el motivo de la cefaloforia. La cefaloforia son precisamente los santos que se presentan como llevando sus propias cabezas, ¿no? El primero famoso fue Saint-Denis y San Dionisio en París, y luego fue un rasgo característico de muchos santos, medievales. Pero una vez más... La cabeza siempre habla, ¿verdad, Antonio? Después de ser decapitada, normalmente sí, el santo la recoge y la cabeza habla, cosa veces, que vemos también en el Caballero Verde. Sí, y a veces es extraño porque a veces las representaciones de estos santos es efectivamente decapitados con su cabeza y andando. Altura de la cadera. Sí, como el caballero, como San Dionisio. Y otras veces los vemos con dos cabezas, porque se ve que el escultor no tenía muy claro cómo funcionaba eso. Entonces era como su cabeza normal y otra cabeza que también es la suya, lo cual es quizás incluso más inquietante para alguien que no conozca esta tradición. Lo que pasa es que aquí, una vez más, el huevo y la serpiente. ¿Hasta qué punto uno influye en lo otro? Es decir, ¿hasta qué punto la cefaloforia es un elemento que el cristianismo retoma de tradiciones paganas? ¿Hasta qué punto los textos? Porque claro, nosotros hablamos de textos galeses, de textos celtas, etcétera, como algo ya sumamente antiguo, pero ya los textos que han llegado hasta nosotros, los más antiguos del juego de la decapitación, son del siglo IX, es decir, ya de la cristianización. Una cristianización todavía compleja, etcétera, etcétera, con muchas tensiones y muchos conflictos, pero ya es un universo donde está muy contaminado. No tenemos los textos de lo que podría ser el siglo V antes de Cristo, del universo celta, etcétera, etcétera. No tenemos nada de eso. Entonces, lo que tenemos son versiones ya muy posteriores. Entonces, efectivamente, el juego de la decapitación ya desde los primeros textos representa exactamente lo que nos comentaba Silviano del texto aliterativo anónimo, por cierto, y tardío. Entonces, siempre está la prueba iniciática, la secuencia inicial, donde aparece un personaje, según la economía tradicional de la maravilla artúrica, ¿no? La irrupción de lo maravilloso
en el espacio socializado de la corte, provocando la búsqueda mítica o iniciática de un caballero que se lanza a la aventura, que es otro término que le debemos a Chrétien de Troyes al legado artúrico, según un esquema que sigue muy cercano a los cuentos tradicionales, a lo que estudió Vladimir Prop en la morfología del cuento tradicional. El héroe de la historia acepta y, para su sorpresa, el decapitado se levanta y le recuerda su contrato. Entonces tiene que entrar, seguir a este ser sobrenatural, entrar en el mundo de lo sobrenatural y enfrentarse a un juego donde hay, por una parte, un elemento de suspense, claro, y por otra parte, el elemento muy importante de la poética medieval, lo que se llamaba en francés la signifiance, el significado, ¿no? El significado simbólico. Los textos más antiguos son irlandeses, donde presentan el conflicto este del juego de la decapitación. Tenemos el Flet Brithén de 1110, o sea, realmente estamos ahí muy, muy, muy antiguo, y dentro de este texto hay probablemente textos más antiguos. Hay uno que se llama Uta, Wat, el Watt, y hay uno que probablemente sea ya del siglo IX. O sea que tenemos ahí ya un sincretismo bastante curioso en el mismo texto. Esto pasa mucho en la Edad Media, distintas etapas del mismo texto. En el contexto, estamos en un contexto, para los que sois simplemente pop y nada medievales, estamos en un contexto más parecido a The Last Kingdom o a Vikings que a lo artúrico. O sea, en estos textos realmente están representando sociedades mucho más antiguas y en gran parte están representando sociedades pre-romanas con tradiciones muy, muy arcaicas. Y entonces, claro, ya estos propios textos nos parecen muy antiguos, pero estos propios textos ya tienen una relación complicada porque están hablando de una sociedad desaparecida, de una sociedad guerrera totalmente pagana, donde había este culto a las cabezas cortadas, etcétera, etcétera, pero ya en el siglo IX, en el siglo X, en el siglo XI, esto ya para los que escriben es un universo sumamente ajeno por completo. Inquietante y ajeno. Vale. Y entonces el texto de Flet Brithén forma parte del ciclo de Ulster de la mitología irlandesa. La trama general implica a tres héroes, el gran héroe de todo este ciclo, que es Cuglain, ni idea, sinceramente, de cómo... Nada que ver con el Ku Klux Klan. Y ni idea de cómo se pronunciaba inicialmente. Tenemos ni idea. Y otros dos con nombres todavía más complicados, con Alcernac y Loegeir Buada, a los que el personaje titular les promete o les dice que son dignos de lo que era un elemento muy típico de este universo que se llama la porción del campeón, el Curatmir en el término original, que es el hecho de escoger, de ser el primero en escoger, es el trofeo como de el valor guerrero, ¿no? de la recompensa, y les invita a una fiesta en su honor. Y cuando los tres caballeros, caballeros ni siquiera son caballeros, o sea, estamos son guerreros. Hablando de los guerreros. Antes esta historia... Sí, la tenéis evocada también en la caza del ciervo o en la caza del ciervo blanco, es decir, son costumbres ancestrales, ¿no? Del gran guerrero, que es el que consigue la mejor parte del botín porque es el que más valor ha demostrado, ¿no? Sí, perdón, que te cortando. Y que tiene que ver, curiosamente, con el universo homérico, porque estamos hablando de elementos totalmente arcaicos en estas sociedades, ¿no? Entonces, les somete a una serie de pruebas en las que intervienen figuras sobrenaturales para determinar cuál de ellos es superior. Y dos textos dentro del Flet Brithén evocan el juego de la decapitación. El más antiguo es The Champion's Bargain, que es del siglo IX, y el otro, el Wath,
que podría ser una interpolación del siglo XI. Con lo cual, en el mismo texto estamos teniendo elementos como con cambios de siglos, algo que nos parece inimaginable. Ahora una novela que de repente hubiera empezado a ser escrita del siglo XVIII, luego un trozo del XIX, luego uno del XXI, en fin. En el Waz, precisamente el personaje llamado Waz, que es terror en realidad, o sea, es como muy, muy emblemático, ¿no? Es muy supervillano, de hecho. Desafía a Ku Klux Klan y a los demás a decapitarlo con un hacha, y esta vez sí que el juego es claramente eso, pero les advierte de que serán decapitados a su vez al día siguiente. Ku Klux Klan es el guerrero superior de todo este ciclo y es, por tanto, el único que acepta el reto, y cuando se presenta para que le devuelvan el golpe, Watt le perdona y le golpea solo con el filo romo del hacha. Este gesto de precisamente demostrar su valía y solo una herida simbólica, en este caso ni siquiera una herida. Pero el hecho de que ya hubiera una versión anterior del siglo IX muestra que estamos ya en la Y además, reescritura. Sí. sí, y esto es importante porque luego nos revela que es muy cabrón en realidad. Es el rey disfrazado, es el rey que los ha invitado al banquete, que se ha disfrazado del megavillano. En la versión anterior, en el precisamente, sí, en la del siglo IX, en la de Champions Bargain, donde es un campesino, un supuesto campesino que les desafía en la corte de Concobar Mac Nessa, el rey del Ulster, con prototipo de lo que será Arturo, y sabremos que es el rey disfrazado. Esto lo señalo porque será relevante para luego el Caballero Verde, cuando descubrimos que el Caballero Verde en realidad es otro personaje disfrazado. Spoiler alert, luego sí. Claro, no, totalmente. Entonces, estos son los elementos como muy, muy, muy arcaicos, donde vemos, pues eso, el universo de los guerreros, el universo de la cabeza cortada como trofeo, porque está claro que si no, no se entiende para nada este universo. Es precisamente una sociedad donde hay un culto a las cabezas, y el que corta la cabeza, pues como que se apropia del valor de su enemigo, y se queda con la cabeza como precisamente emblema de haber incorporado, ingurgitado ese valor, ¿no? Entonces, claro, esa simbología pues ya poco a poco va desapareciendo de las costumbres, porque el cristianismo lo que intenta precisamente es canalizar la violencia guerrera hacia formas socialmente más aceptables, la guerra justa, la cruzada, etcétera, etcétera, y en general de lo que se trata es... El sacrificio, porque en realidad nuestra historia es una historia de sacrificio. Sí, efectivamente. Y entonces el personaje inicial también interesante es que es una especie de monstruo. Wazmak y Momain es una especie de monstruo, es un tipo de monstruo que es el Backlash, que tiene influencia en Tolkien, evidentemente. Y lo que es interesante de esos textos originales es que precisamente no están para nada filtrados por la sociedad cortesana, ni por el cristianismo, ni por la idea de la caballerosidad, etc. Estamos en el universo puramente bárbaro, lo que retomará precisamente Howard para Conan y para sus personajes, especialmente su otro personaje, que ahora mismo no me acuerdo, pero tiene un ¿Solomon personaje... Kane? Sí, exacto. Que hace un homenaje a Ku Klux Klan, evidentemente. Sí. Claro. Conan, para los que no sepáis, en celta significa rey. Entonces, Conan Rey es una reduplicación. Un pleonasmo. Sí, y muy interesante el texto original, donde las acciones son presentadas según el epos primitivo, o sea, una violencia radical, con hipérboles épicas, la casa se llena de sangre, la cabeza vuela por los aires, en fin, son elementos muy, muy gore y muy de estos textos originales. El motivo este de la cabeza voladora conduce en el Caradoc, a finales ya del siglo XII, a una imagen alucinante que parece bastante a los cartoons, incluso a los cartoons más gore del mundo contemporáneo. Y la escena final muestra una melodramática anagnóresis, donde un recuerdo, reminiscencia, en el que el encantador, el Llaveres, resulta ser el padre de Caradoc, al que quería poner a prueba. Entonces aquí estamos ya, finales del siglo XII,
vemos que los autores intentan darle un significado, ¿no? Intentan ellos mismos entender lo que están contando, Claro. ¿no? Y entonces le intentan dar pues salidas narrativas a lo que les parece ya sumamente enigmático, raro, bárbaro, tal. Entonces aquí pues pasamos por el encantador, la magia y por la filiación, ¿no? Una especie en tono de cuento de hadas, con un tono ya muy irónico, porque muchas veces se habla del Quijote como destrucción irónica del mundo artúrico y del mundo de la caballería, pero en realidad el mundo artúrico ya venía desde hace siglos jugando con la ironía, la parodia, etc. Y en gran parte esto se entiende por lo que estamos contando, es que esta gente ya no entiende nada del universo Sí, de sí. estos guerreros. Y esto se nota mucho con el narrador del Caradoc, que mantiene una distancia irónica donde hay una mezcla entre fascinación e incredulidad. O sea, ya no porque le es sumamente ajeno, precisamente. Sí, sí. Y este distanciamiento culmina en la novela en verso de Humbot en el siglo XIII, que postula un irónico juego intertextual con el lector. Desde el principio vemos un deseo de desmitificar las convenciones cortesanas, asistiendo a un cierto declive de la caballería. Y esto también porque dentro del mundo cristiano la caballería siempre ha sido muy compleja, porque hay la guerra entre estos dos grandes estamentos de las élites, de la clase dominante, entre precisamente el clero y los guerreros, ¿no? Los caballeros. Y Sí. entonces sí que está claro que en muchos textos clericales hay como una desmitificación de la caballería, una voluntad incluso a veces de parodiarla. Y aquí a mí lo que me resultó bastante curioso en la novela en verso de Humboldt es que yo lo vi como una etapa similar a la del spaghetti western en relación con la tradición del género épico americano, ya que un antihéroe desilusionado y calculador se encuentra inmerso en un universo donde ya no es cuestión de heroísmo, sino de astucia burlesca. Y tenemos un texto con mucho desenfado narrativo y con una comicidad sostenida. O sea que esta es una versión como ya muy curiosa porque no es que pasemos de lo guerrero a lo artúrico de manera puramente digamos, una especie de continuidad en el tono épico y tal. No, no, lo que estamos viendo es que poco a poco esta historia del juego de la decapitación se presta a variaciones un poco irónicas, un poco cómicas, más que nada porque no se entiende mucho lo que está pasando, ¿no? Y esta tendencia se acentúa en la Demoiselle à la Mule, la damisela de la mula, donde la crisis del pensamiento simbólico y una cierta decadencia del género conducen al aburrimiento desilusionado de Gaudin y del propio autor, ambos con prisa por irse a dormir después de la maravilla del día. El relato de ritmo trepidante presenta un verdadero calidoscopio de acontecimientos en cascada. Y tenemos aquí una cosa como un poco extraña y se ve en muchos textos artúricos de esta época, donde precisamente al no entender el substrato original se convierte en cada vez más fantástico y cada vez más Claro. onírico, porque claro, pierde Que es su... la salida, es el escape más fácil, ¿no? Claro, y es una cosa como se convierte realmente en textos muy extraños, con proliferación que van a nutrir mucho lo fantástico ulterior. Esto es muy importante porque no olvidemos que la primera novela gótica, la del Castillo de Otranto de Horace Walpole, está hecha por un goticómano, o sea, por un obsesivo de la literatura gótica original, en el sentido del término original, antes de que se le diera el sentido de fantástico, terrorífico, etcétera, sino simplemente que era un Después del flipado románico. sí, y de lo medieval. Y entonces, por una parte, tenemos la especie de desacralización del legado celta por incomprensión. Y entonces hay una cierta secularización y en contraste directo con ello, la fantasía amplificada, ¿no? Constantemente en obras que son las que volverían loco a Alonso Quijano, al Quijote, realmente, y entendemos un poco por qué, porque efectivamente es cada vez un imaginario más delirante y más extraño, Sí. y es lo que encontramos en el Perlesvaus, que hablabas antes, de 1215, donde hay cantidad de escenas de decapitación. Aquí sí que se ve que el tema le obsesiona. Hay la doncella del carro que arrastra un carruaje con 150 cabezas, la venganza de Perlesvaus contra Aristor, hay una guillotina antes de Guillotin,
una especie de guillotina extraordinaria. Sí, que he dicho que es alemán, pero no es alemán. Alemán es el Parsifal. El Perceval sigue siendo francés, sí. Sí, sí. La extraordinaria guillotina inventada por la Orgueilleuse Pucelle, la pulsera orgullosa. Sí, la doncella orgullosa, sí. El suplicio infligido al hijo del rey Arturo, la espada utilizada para decapitar a San Juan, cuyo color esmeralda se ensangrienta cada día a mediodía, en fin, que las de cabeza... Hay una obsesión en ese libro con la decapitación, ¿eh? Hay una obsesión clara. Sí, en este mundo fantástico de metamorfosis permanentes, el motivo del juego no es más sorprendente que los misteriosos caballeros que descuartizan a sus víctimas o la damisela calva que se pasea con la cabeza de un rey en la mano. La decapitación... Esta no la recuerdo, la tengo que volver a leer. Muy freak. La decapitación se inscribe así en una red de significances, de significados hermenéuticos, ya que bajo la aparente barbarie de los episodios encontramos la lucha despiadada de la nueva ley contra la vieja. Así, las cabezas de los reyes dispuestas sobre el carro recuerdan el apocalipsis de San Juan, como lo explica el propio texto. La escena del juego presenta esta vez a Lancelot. Un Lancelot en vías de convertirse en un héroe humano y patético. Ya no es el Lancelot del principio. Es reacio a decapitar al caballero, que es elegante y cortés. El juego de narración es bastante moderno porque sigue el punto de vista defectuoso de Lancelot cuando le corta la cabeza y sobre todo cuando el caballero recoge su cabeza y se pone a hablar, ¿no? La cabeza. Lo fantástico triunfa en el episodio del peligroso castillo de la Orgueilleuse Pucelle, donde se repite el episodio sobrenatural del Erec de Chrétien de Troyes. Encontramos el jardín paradisíaco de este último. La alegría de la corte se llama el episodio. Sí. Sí, el jardín paradisíaco con cabezas cortadas empaladas, versión bastante radical. E introduce el motivo de la femme fatale, de la mujer fatal, necrófila, y su macabra maquinaria, una especie de guillotina fantástica que inaugura una larga serie de disparatados instrumentos descapitadores. Esta transgresión... Sí, porque ¿Sí? suele ser una mujer la que pide la cabeza del otro caballero. Esto es importante, claro, y también... Aquí Jean Martial, que es, sí, exactamente, Jean Martial, que es el experto en estas historias, tiene unas pajas mentales que podéis leer en su libro La mujer celta, donde, pues bueno, todo parte de la mujer, según su tesis y tal, ¿no? Y él relaciona el juego de la capitación con el poder de la mujer, ¿no? Pero bueno, eso es su opinión, en fin. Sí, en el Perlesvaus lo que está claro es que la figura de la mujer está demonizada, hay una transgresión del culto a las reliquias y de la cefaloforia, al desmembramiento de los mártires, y el elemento necrófilo que es brutal, quiere disfrutar equitativamente de los tres muertos, inaugurando un tema también muy sombrío de la literatura ulterior. Pero claro, evidentemente es Sir Gawain, el Caballero Verde, el que constituye la plasmación decisiva del motivo, testimoniando de una estetización de la maravilla artúrica en el umbral ya del Renacimiento, ¿no? Es un texto tardío, redescubierto tardíamente, considerado hoy uno de los grandes textos de la literatura inglesa por su realismo mágico, casi diríamos, con el anacronismo, ¿no? Y que va añadiendo a estos elementos tradicionales elementos nuevos. En la víspera del Año Nuevo, el Caballero Verde, como comentabas, llega a la corte del rey Arturo pidiendo ser decapitado. Gawain acepta la merveille, la maravilla, le corta la cabeza y... le emplaza a encontrarse con él en la Capilla Verde dentro de un año. Claro. Y es importante porque en un primer momento Gawain no tiene ni idea de dónde está esa capilla. Con lo cual, además, debe comenzar la aventura, la búsqueda, ¿no? Y debe buscar un sitio para buscar su muerte, lo cual bueno, es complicado, ¿no? No sé si quieres seguir tú leyendo o explicando. Sí, no, totalmente. A partir de ahí hay muchos elementos nuevos sobre los que vamos a comentar. Simplemente para lo que es el juego de la decapitación, a pesar de la recuperación del motivo tradicional, el poema lo que muestra es una sensibilidad totalmente distinta a todos los textos anteriores. Y aquí estamos en ese otoño de la Edad Media, donde
se describe todo de manera mucho más detallada de lo que se había hecho antes, Con donde las mucha habilidad, mitologías... además, ¿verdad? Aquí la aventura comienza en invierno, o sea, porque normalmente en las novelas de caballeros la aventura comienza en primavera, es el renacer de la vida y el caballero nace a la aventura, ¿no? Y aquí es una aventura crepuscular clarísimamente, es diciembre o principios de enero, ¿no? Es la Y víspera del Año efectivamente, Nuevo, o sea, la sí, simbología cristiana de la Navidad se va muerte del Cristo, del sí, Cristo se va nacimiento de Cristo, se va sí, que he dicho, a mezclar sí. con estos elementos. Y Y lo que... al hilo de lo que hacías aquí, Antonio, o sea, lo siguiente que sucede es que cuando pasa el año, el poeta nos escribe con todo lujo de un montón de versos, cómo Gawain se arma, bueno, lo arman, lo visten y nos escribe su ropa, nos escribe su armadura, nos escribe su escudo, que es muy importante, nos escribe su caballo, y nos escribe todo con todo lujo de detalles. Sí. Sí, sí, efectivamente. Y recuerda mucho el estilo de esa época de los miniaturistas flamencos, que precisamente si Mini conocéis un pincel. poco esta pintura es muy, muy parecida y también ese simbolismo, ¿no? Huizinga es un libro maravilloso, El otoño de la Edad Media, os invito realmente a leerlo porque reconstruye de una manera bastante alucinante esa época extrañísima donde la Edad Media está muriendo, en la Europa del Norte todavía no ha surgido el Renacimiento italiano y entonces estamos ahí en pues eso, el declive, la agonía, el crepúsculo del mundo medieval y por eso es tan interesante. El poema también testimonia una cierta interiorización en el arte y la literatura de lo maravilloso de los romances del siglo XII-XIII y esta interiorización es proporcional a la crisis del pensamiento simbólico, algo que evoca también Huizinga. Lo maravilloso se vuelve más personal, más difuso y esquivo, se funde en un mundo cotidiano vagamente inquietante. De ahí el término de realismo mágico, ¿no? O sea, porque realmente estamos en una especie de nacimiento del realismo que también se nota en pintura y al mismo tiempo fascinado por el universo imaginario, fantástico, de lo precedente, ¿no? Y por eso esa mezcla es tan interesante. Y las representaciones pictóricas en esa misma época, por ejemplo, de leyendas cristianas, de santos y tal, se vuelven sumamente inquietantes y sumamente fantasmagóricas, porque claro, ahí empezamos a ver precisamente muertos vivientes, santos que recogen sus cabezas y tal, pero en el medio de una calle donde hay un señor que está vendiendo jamones y otro que se está cayendo en un río, etcétera. En fin, que claro, ahí empieza ese universo, será el de Bruegel, será el del Bosco, etcétera, que es esa mezcla de elementos sobrenaturales en lo interior. Poco a poco las representaciones se van poblando de una especie de esoterismo, de simbolismo secularizado que a veces abre sobre mundos cada vez más oscuros, porque claro, antes era todo maravilloso, pero cuando de repente lo maravilloso se mezcla con lo realista, es más inquietante. ¿Qué es lo que pasa? Y es lo que Lowery consigue perfectamente en la película, lo veremos después. Esta Con el estética zorro, por es ejemplo. lo que está clavado en la película. Que Entonces, no sé si hacer, no sé hacer sí, spoiler y contar lo del zorro, pero el zorro es una invención de Lowery. El zorro aparece en nuestra novela como un pobre animal que caza el caballero, ¿no? del castillo. Pero en la película, el zorro, Lowery hace que se lo encuentre Gawain y le seguirá como si fuera un perrito, ¿no? Hay un momento dado que aúlla, ¿no? Y tal. Y nos quedamos con la boca abierta cuando de pronto en el penúltimo episodio oímos que el zorro se pone a hablar, con lo cual descubrimos todo este tiempo que era un animal consciente, lo cotidiano estaba mezclado con lo maravilloso, era muy inquietante ese efecto que describía, sí. sí, sí, totalmente. Y de hecho, por eso el texto de Gawain and the Green Knight provoca esa fascinación, ¿no? Porque de repente lo que irrumpe en la maravilla no solo irrumpe en el mundo de la civilización cortesana del rey Arturo, como siempre antes, sino que es que irrumpe en un escenario muy realista de lo que sería una corte Sí. del siglo XIV-XV. Y De nuevo, Lowery interpreta magistralmente la decadencia poniendo a una reina Ginebra feísima, a un rey Arturo totalmente decrépito, ¿no? Y los caballeros de la corte son todos glorias, clarísimamente pasadas. Y el claro, único joven allí es Gawain en la película.
Y el personaje no aparece ya como cuando, pues en el texto irlandés, como un verdadero monstruo, etcétera, sino que aparece como una especie de gigante que sucesivamente presentado como un gigante aterrador, un caballero seductor, un leñador primitivo y un mago irónico, en las 4 etapas del arco, ¿no?, de narrativo del caballero verde. Y es sobre todo el color verde el que lo designa como un ser sobrenatural, un muerto viviente, en un revenido, que es también una deidad rural, la personificación de las fuerzas agrícolas que sustentan y lo que es el mito cristiano de la natividad. Entonces, claro, es lo interesante del Año Nuevo, el tema crístico y el tema de la fertilidad, etcétera. Pero también es un hombre salvaje fuera del sistema feudal. La decapitación se presenta a medio camino entre la tradición hiperbólica de la épica y un crudo realismo. Hay un interés por lo macabro, irrumpe con el detalle de la cabeza rodante. La cefaloforia es también presentada de manera muy inquietante. El tratamiento realista de los gestos de este decapitado viviente crea un efecto desconcertante. Después de sacar su cabeza de entre los pies de los invitados, el decapitado la sostiene y desaparece en una fantástica cabalgata que remite al motivo germánico de la caza salvaje. Se recordará de esto Washington Irving en El Caballero de Sleepy Hollow y, por supuesto, Tim Burton en su adaptación. Y entre medias, el autor introduce toda una serie de nuevos elementos de la búsqueda, ¿no? Se convierte en una búsqueda y ahí se nota la influencia también de toda la búsqueda del Grial y de toda esta literatura de la quest, ¿no?, de la quest. Sí, eso es. Que tradujeron en español como en los años 70 como la demanda del Grial, porque les parecía muy, no sé, la búsqueda, ¿vale? Sí. Y es un viaje iniciático. Pasamos ahora cuando sale, ¿no? Gawain Sí, sale sí. a buscar la capilla, ¿no? Y aquí, a diferencia de la película, la que Lowery nos narra explícitamente varias aventuras, algunas de ellas inventadas, entre comillas, o evocadas, en nuestro poema original simplemente glosa muy rápidamente que Gawain buscó la capilla durante casi un año y se enfrentó a lobos, se enfrentó a fieras, se enfrentó a monstruos, se enfrentó a gigantes. Y lo único que sabemos de sus aventuras es esa glosa de un par de versos, ¿no?, diciendo que corrió muchas aventuras. Y está desesperado por encontrar la capilla hasta que encuentra una iglesia y en la iglesia pasa la noche y reza a la Virgen María y ahí es cuando su camino se encuentra por fin, ¿no?, y llega al famoso castillo de Bertilac de Odesea, ¿no?, que será su anfitrión durante 3 días, ¿no? Y yo creo que aquí o sea, la habilidad del poeta, ¿no?, es que dobla este tema que estamos evocando, ¿no?, del juego de la decapitación y lo convierte en el juego del intercambio, que se duplica, ¿no? Es decir, ahora ya es una decapitación por otra y la aventura que Gawain pasará dentro del castillo, que consiste en un juego de intercambios, ¿no? Porque el señor del castillo, Bertilac, ¿no?, le propone él dice que sabe indicar dónde está el camino de la capilla, que no se preocupe y que por tanto pase al menos 3 días en su castillo como su invitado. Gawain, súper cortés, no acepta. Y entonces el siguiente juego que le propone Bertilac es que durante 3 días él saldrá a cazar, el señor del castillo, Bertilac, mientras que Gawain se quedará en el castillo y ambos al final del día deberán intercambiar ganancias. Es decir, lo que haya ganado el señor del castillo, Bertilac, se lo dará a Gawain y lo que haya ganado Gawain se lo debe devolver al señor del castillo. Y para nuestra sorpresa, Gawain esa noche duerme muy bien, pero cuando se despierta por la mañana, la mujer del señor del castillo aparece en su habitación y se insinúa sexualmente y clarísimamente a nuestro caballero, que vive un conflicto enorme entre no puede rechazar de plano y de forma brutal a la mujer porque sería totalmente descortés, pero al mismo tiempo, obviamente, no puede tener ningún contacto sexual con ella porque sería una descortesía enorme hacia su huésped a quien es el invitado en la casa, es decir, no puede obviamente ponerle los cuernos, vamos a decirlo así, en terminología moderna, ¿no?, al señor del castillo. Claro, ahí una vez más lo que volvemos a ver es que es la enjundia, realmente lo que mola mucho de todo el universo artúrico es la mezcla entre un elemento que claramente es folclórico antiguo, Sí. de precisamente épocas precristianas, El intercambio de la mujer, o sea, el potlatch,
el célebre Exactamente, El Potlatch. ensayo sobre el don de Marcel Mauss, uno de los grandes textos de la antropología moderna, donde precisamente todo es este sistema de intercambio de dones, incluido los favores sexuales, Sí. incluido todo el tema patriarcal del intercambio Lo tenéis en Marvin Harris también. En Va a hacer dos guerras y brujas evoca esto y de forma muy divertida, explicando cómo un Sí. antropólogo va donde los bosquimanos y entonces para agradecerles que les ha dejado estar con ellos no sé cuántos días, les quiere comprar un buey enorme. Entonces, porque dice que le encanta la carne de buey y busca el buey más espectacular que encuentra en las aldeas vecinas. Y cuando lo compra y se lo dice a la tribu, el líder de la tribu dice, no, ya sé qué buey es, ese es un buey que te han estafado, es un buey muy delgado, muy tal. Y yo se queda sorprendido, ¿no? Y dice, no se lo debo haber descrito bien. O se lo cuenta a otro miembro de la tribu y le dice, sí, es un buey muy viejo, no vale la pena. Y luego entiende y le revelan el secreto, y es que ellos se sentirán comprometidos y aceptan un regalo tan obviamente generoso y descomunal porque deberían dar a cambio algo que no tienen, que es otro regalo. Entonces, por eso dice que en este tipo de tribus recolectoras nómadas, también pues los aborígenes de Australia, etcétera, nunca jamás se permite que un individuo sea increíblemente generoso, porque eso lo elevaría automáticamente a la posición de caudillo, porque el resto se encontraría en deuda con él, ¿no? Entonces notamos que hay ese pasado que sigue vivo a través del folclore, pero que ya no se sabe interpretar. Entonces ya al no saber interpretar, pues claro, se convierte en un dilema totalmente de la cultura de la civilización cortesa, en la tensión entre la moral sexual cristiana y la moral siempre muy sospechosa respecto a la Iglesia de la cortesía, ¿no? Y lo vamos a ver ahora con los besos intercambiados. Claro, y entonces ahí ya vemos que empieza a haber una tensión dentro del texto entre lo precristiano con el sistema del potluck, lo cortesano, lo caballeroso y lo cristiano. Para Godwin, es decir, se trata de una trampa dialéctica. Y él es muy hábil hablando y la primera mañana consigue librarse. Porque ella le dice literalmente, caballero, sois bienvenido en mi cuerpo. Luego las traducciones lo intentan, digamos, dulcificar, ¿no? Pero él dice, bueno, evade, ¿no? Dice, yo de estas cosas no sé mucho y tal, seguramente vos sabréis más que yo. Le dice, el famoso Gawain, el caballero seductor y romántico, ¿dónde está? Y él sale por la tangente y lo único que consigue, digamos, intercambiar por mínima cortesía es que ella le dice, bueno, pero un beso no me lo negaréis, ¿no? Es decir, es un gesto cortés y dice, bueno, un beso sí. Entonces ella le besa, ambos se besan, ¿no? Y claro, cuando vuelve el señor del castillo por la noche, les cuenta que ha habido una cacería enorme de un ciervo y que el ciervo pues lo han despellejado, lo han traído. Y de nuevo, todo esto, la cacería del ciervo, pues son nuevos ritos celtas y que yo creo que se podrían remontar, como dices tú, Antonio, hasta el neolítico seguramente, ¿no? En la cacería del animal, y que podríamos también volver a lo de comerse las entrañas del animal para devorar su fuerza, ¿no? Que es la decapitación, ¿no? Bueno. Y pues describe la cacería y después de describir la cacería le regala, cumpliendo su pacto, lo que ha obtenido, que es la cacería que es el ciervo, a Gawain. Y Gawain dice, pues muchas gracias señor, yo os daré a cambio las ganancias. Y se acerca y le da un beso. Entonces el señor del castillo Bertilac le dice, habéis tenido una buena ganancia, caballero, ¿quién os ha dado este beso? Pero Gawain muy hábilmente en el poema responde, nuestro pacto implicaba intercambiar las ganancias, pero no dar ninguna explicación sobre quién y cómo y dónde la habíamos obtenido. Con lo cual se libra el primer día. Y bueno, pues como todo cuento tradicional y medieval, el suceso se repite 3 veces, ¿no? Y luego el número 3 es súper importante en el cuento, igual que el número 5, ya veremos. Porque la siguiente mañana pues Gawain se vuelve a despertar, el caballero vuelve a salir de caza y la mujer vuelve a aparecer. Y la insinuación cada vez es más fuerte y la invitación sexual cada vez más fuerte. Y a Gawain cada vez le cuesta más resistirse. Entonces el segundo día es un jabalí lo que han cazado, que se ha defendido hasta la muerte y el caballero lo ha matado personalmente con su espada. Y Gawain esta vez ha aceptado 2 besos. Con lo cual le debe devolver 2 besos. Y el señor del castillo dice, bueno, veo que estáis aprovechando la estancia en el castillo. Entonces, poneos en su lugar, lo complicado que es, ¿no? Mantener la cortesía y al mismo tiempo... tiene resonancias con el mundo contemporáneo. Eso es lo que sí, es muchísimo, fascinante, porque el mundo contemporáneo muchísimo. se ha vuelto también sumamente complejo en ese sentido. Vamos a ver, esto es una escena de acoso laboral clarísimo. Está claro, clarísimo. En el cual pues la jefa se insinúa y tú tienes que mantener el trabajo, pero al mismo tiempo no puedes tener rollo con ella porque a lo mejor pues, la mujer
del jefe, ¿vale? Bueno, es buenísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues llegamos al tercer día, obviamente, en el que el tercer día es interesante porque la caza del caballero es distinto, él caza un zorro y nos describe que el zorro ha empleado unas artimañas increíbles para intentar librarse. Entonces, claro, pues muchos críticos ven que el zorro es Gawain, ¿no? Escabulléndose como puede de todas las formas posibles y inimaginables, ¿no? Y la mujer no consigue más que 3 besos, si mal no recuerdo, pero le ofrece a cambio un cinturón que ella lleva en la cintura, un cinturón verde que le asegura que garantiza librar al portador del cinturón de cualquier daño físico. Es decir, nadie le podrá matar mientras lleve el cinturón. Y aquí tenemos el gran conflicto, ¿no? De lo que hay un poco de semitrágico, ¿no? En el poema. Y es que Gawain en este momento falla porque acepta recibir el cinturón. Podemos imaginar, esto no lo he leído en ningún sitio, pero cuando yo leí el poema dije, claro, el cinturón es el que sostiene vestido de ella. O sea, la imagen está clara, si ella se quita el cinturón, ella se queda desnuda, ¿no? Pero bueno. Y el fallo no es tanto aceptar el cinturón, que Gawain en primer lugar lo acepta porque sabe que dentro de un día va a tener la prueba en la que tiene que ser decapitado, por lo tanto sabe que si acepta el fajín, un fajín en realidad evitará la muerte, ¿no? Lo cual sí es una cobardía, porque es un faltar a su palabra, ¿no? Pero el problema, el fallo no es tanto que lo acepte, como que cuando el señor del castillo llega y le entrega el zorro que ha cazado, Gawain a cambio no entrega el cinturón, faltando a su palabra del intercambio del pacto, es decir, el intercambio de ganancias, y guarda en secreto bajo su traje el cinturón mágico, lo cual creemos que pasa desapercibido al señor del castillo, pero en realidad no es así, porque después de esto nos acercamos ya al último episodio del poema, ¿no? En el cual Gawain encuentra la capilla, entra en la capilla y encuentra el caballero verde, que le dice que le estaba esperando y se produce el intercambio. Entonces, en un primer momento, Gawain pone el cuello para ser decapitado, el caballero amaga con el hacha y cuando va a bajar el hacha, Gawain retira el cuello. Claro, es un gesto de cobardía, es el segundo o el tercer fracaso, como lo queráis ver en el quest, ¿no? Y el caballero le pregunta qué sucede con el famoso Gawain. También es un juego de reputación. Es decir, Gawain debe responder de su reputación precedente que se evoca constantemente en el poema y ya ha fallado 2 veces. Ha fallado como reputación de seductor, ha fallado como reputación de caballero porque no ha intercambiado el fajín y ahora ha fallado porque en un primer momento es cobarde y retira el cuello. Entonces se lo echa en cara y Gawain responde, bueno, señor, tengo la habilidad de recuperar mi cabeza al contrario que usted. Por tanto, es lógico que se me permita un momento de duda. Dice, pero blandid de nuevo el hacha y esta vez no retiraré el cuello. Vuelvo a poner el cuello y en efecto, la segunda vez que el caballero verde blande el hacha, Gawain no retira el cuello, pero el caballero verde se para en el último momento. Y Gawain se lo recrimina, dice, bueno, esto parece sadismo, ¿no? Es decir, ahora que no he retirado el cuello, tú no el arma y me decapitas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces el caballero dice, bueno, no os preocupéis, ahora por tercera vez sin duda cumpliré mi palabra. Y descubrimos, para sorpresa nuestra, que el tercer movimiento de decapitación simplemente roza el cuello de Gawain y no lo mata ex profeso, es decir, no es un fallo, sino que se produce a propósito. Y el caballero verde revela, spoiler alert, que es en realidad el dueño del castillo donde Gawain ha pasado 3 noches, es decir, Bertilac de Odisea, y dice que le propina el roce en el cuello por su pequeño fallo al aceptar el fajín y no devolvérselo. Con lo cual se nos revela también que el juego de seducción por parte de la mujer del señor del castillo de Bertilac estaba convenido entre ambos para tentar a Gawain. Y aquí tenemos todos los temas de la tentación crística, de la prueba del cristiano que debe aceptar la fe sin cuestionárselo, del valor para aceptar la muerte, es decir, todo lo que queráis evocar como sacrificio, ¿vale? En cualquier caso, a mí el poema me parece maravilloso porque, como todos los grandes textos, es un fracaso ambiguo y relativo. Es decir, a partir de este momento, Gawain, ya en el epílogo, descubriremos que el caballero verde ha sido enviado a la corte por el hada Morgana para asustar a la reina Ginebra, que es un poco la parte más floja del poema, porque, bueno, se sostiene mucho, pero que había que dar una explicación, ¿no? Y Gawain porta de ahí en adelante el fajín verde como símbolo de su vergüenza y de su fallo. Él considera que ha fracasado como caballero. Así se presenta de vuelta en Camelot y cuenta la aventura a todos los caballeros que, digamos, empatizan con él, se compadecen y dicen que no hay ningún fracaso en ello y que todos llevarán a partir de ese momento una faja verde para reflejarse en él, que es un caballero para ellos digno todavía, ¿no? Y así termina el poema. Bueno, luego ha añadido un Sí, sí. honi soit qui mal y pense, ¿no? Sí. Sí, es que se ha hecho el paralelismo con la Orden de la Jarretière, ¿no? Esto es la hora de la jarretera, sí. Sí,
que precisamente como que sería uno de las... Porque claro, todos estos textos artúricos lo que iban incorporando elementos contemporáneos, porque claro, son a lo largo de siglos que se han ido escribiendo estos textos y cada uno iba incorporando elementos de su universo mental, ¿no? Efectivamente, lo que el autor hace es una mezcla entre dos grandes tradiciones, la del juego de la decapitación y los relatos de prueba de seducción, que es todas esas historias donde hay caballeros que tienen que luchar por evitar los avances de las mujeres enviadas por sus señores como prueba. Historias como Ider, el Lancelot Grael, Humbo, el caballero de la espada. Y de hecho en Humbo y en el caballero de la espada es algo que le pasa precisamente a Gawain. Y por lo general la tentadora es la hija o la esposa de un señor al que el caballero debe respeto y hay que ver si se mantiene casto en circunstancias difíciles. Está claro que aquí, como decíamos, hay por una parte una especie de casuística un poquito irónica sobre la cortesía y la erótica cortesa, porque de hecho en todas estas cortes medievales había cantidad de juegos de sociedad aristocráticos en torno a la casuística amorosa. ¿Es posible amar a la mujer que no sé qué, no sé cuánto? ¿Qué debe hacer el caballero si tal y cual? Esto A la hay miles. mujer que no has visto nunca, por ejemplo, también. Sí. Exacto, hay miles de textos sobre todo esto. Entonces, por una parte, hay esos elementos de la cultura cortesa, que es, de hecho, una gran tensión entre el ethos aristocrático y la sociedad cristiana, y se nota que los aristócratas intentan en gran parte desmarcarse también de lo que es el poder ideológico de la Iglesia, y la aristocracia está en una cierta tensión contracultural y un poco antagónica. A veces, o sea, se alía con la Iglesia, pero al mismo tiempo no quiere que la Iglesia se le suba totalmente a la chepa. Esta es la gran tradición, o sea, esto atraviesa toda la Edad Media política, ¿no? Y la relación no solo de los reyes, sino de los propios aristócratas, los grandes señores feudales y tal y cual, que tampoco quieren que la Iglesia se les suba completamente a la chepa. La mujer, el papel importantísimo de la mujer en el tema de la cultura cortesana y de la erótica de los trovadores y todo esto, la mujer que busca un papel distinto al que le asigna la Iglesia. Y entonces estos juegos que son como muy importantes, ¿no? Y por otra parte, el hecho de lo que decíamos, del arcaísmo, ¿no? Porque de hecho en la primera colección de cuentos medievales galesas, que son las 4 ramas de los Mabinogi, tenemos una versión más antigua donde Pwyll intercambia su lugar durante un año con Arwaun, el señor de Anu, el otro mundo, a Tomando su pesar de, figura. sí, a pesar de haber cambiado su apariencia para parecerse exactamente a él. Pwyll no tiene relaciones sexuales con la esposa de Adán durante este tiempo, estableciendo así una amistad duradera entre los dos hombres, que es una especie de cosa de dinámica que encontramos en los textos ulteriores. En ambos relatos, de hecho, transcurre un año antes de la conclusión del desafío. Pero, en fin, que vemos una vez más en todos los elementos, o sea, vemos por una parte, que es algo que hemos evocado para el pop contemporáneo interesante, ¿no? Cómo el mundo artúrico es una síntesis constante y un reciclaje constante de textos, de personajes, de situaciones, de temas anteriores, y cómo la originalidad de los autores no es inventar, sino combinar. Y la originalidad de cada texto se presenta en cómo le da que la es lo vuelta a la mismo, situación. que es lo mismo que hace Lowery con su película, ¿no? Que no lo hemos mencionado del detalle, pero por evocar rápidamente casi todos los cambios que hace, o sea, Lowery transforma el caballero modelo caballero perfecto en un principiante que comienza su aventura en un burdel, si recordáis la película, ¿no? Es como decía Antonio antes fuera de micro, ha mezclado la figura de Perceval, ¿no? En el sentido de naif y de inexperto, aunque no tiene todos los rasgos de Perceval. Perceval es noble y él es un golfo, ¿no? Ha inventado y ha insertado la aventura de Santa Winifreda, ¿no? Que es la mujer a la que se encuentra de noche y le pide que recupere su cabeza en el fondo de un lago. Entonces, Sí. esto, bueno, está evocado en el poema cuando dice que
que Gawain pasa describe uno de los sitios por lo que pasa Gawain, que es donde se produce la leyenda de la santa que fue decapitada por resistirse a los avances sexuales de un cacique, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien traído, es decir, evocar meter a Winifred, que está evocada pero no explícita, y recuperar el tema de la decapitación de nuevo. Y bueno, pues vemos como Gawain va fallando todas sus pruebas, ¿no? Él intenta tocar a la santa, que le dice, no sería apropiado, caballero. Y dice, ¿por qué? Y dice, luego entenderás por qué, claro, estás intentando tocar a una mujer, una santa virgen decapitada, ¿no? Fracasa cuando unos muchachos le intentan, le ofrecen indicar el camino a la capilla y él les da una moneda, una mísera moneda. Entonces, claro, no es una recompensa justa. Cuando ellos le atracan, le roban todo lo que tienen, le despojan de su caballo, con lo cual le despojan de su carácter de caballero, ¿no? Y bueno, inventa muchos más episodios. Hay unos gigantes que le ofrecen cruzar el valle, pero por suerte ahí el zorro le previene y no deja que le crucen el valle y tal, ¿no? Él mete mucho maravilloso, mucho fantástico, yo lo veo bien traído porque... No, Lowery es un poco maravilloso. O sea, sí. la película lo que hace de manera increíble, 20 siglos, o sea, no 20, pero... sí, bueno, 10 siglos más tarde. Sí, 7 siglos más tarde, lo que está es recuperando la tradición precisamente de los escritores artúricos respecto a la materia artúrica, y es que cada uno añadía, quitaba, transformaba lo que le parecía y siempre influenciado por otros elementos, o sea, cosas que le habían gustado en otra historia, pues de repente la metía ahí. Y es tal cual como funcionaba la progresión, y cada vez se complejificaba más, igual que el panteón de los superhéroes, que cada vez se vuelve más complicada la continuidad, cada vez hay más a retcon, cada vez hay más, y cada vez los grandes compiladores al final de la Edad Media, cuando intentan darle un sentido a todo, pues tienen un trabajo ingente, que es lo que le pasaba a Thomas Malory, ¿no? Que cómo haces para armonizar cosas totalmente dispares, incluso totalmente contradictorias, ¿no? Bueno, el propio Lowery tiene cosas contradictorias, el famoso fajín, es decir, Gawain lo lleva al comienzo de la aventura y los chavales que le atracan se lo cercenan de una forma muy simbólica, como cercenación fálica de su valor como caballero, castración. Y es clarísimamente la que él lo tiene entre las piernas cuando le meten el cuchillo y dicen, ¿qué tenemos aquí? Y se lo cortan, ¿no? Y luego vuelve a aparecer en el castillo de la mujer de Bertilac, que es Alicia Vikander, por cierto, si sois fan de ella, es la actriz que hace de la mujer de Bertilac, y muy seductora también, ¿no? Y que hay una escena de intercambio sexual nos describe claramente como de ahora el cinturón pasa a ser manchado por la eyaculación bestial de Gawain cuando ella se acerca y ella mira la mano llena de semen y le dice, no sois un caballero. Es decir, vuelve a fracasar de nuevo en la prueba, ¿no? Y si recordáis el final es grandioso. A mí es de lo que más me gustó de la película, porque el final, en lugar de terminar de forma pseudológica, ¿no? Cuando está a punto de darle el hacha, se retira por primera vez y le dice, ¿qué pasa, caballero? Dice, soy un cobarde, admite Gawain. Y el caballero verde le dice, no habéis conseguido reunir vuestro valor en un año, no habéis tenido un año para reunir valor. Y él dice, no habría habido diferencia entre un año o toda una vida, el hecho es que soy un cobarde. Entonces, a continuación tenemos un flash forward imaginativo de él, que no se nos presenta como imaginación, pero él ve su futuro y se imagina escapando de la Capilla Verde, se imagina volviendo a Camelot, el rey Arturo muere, él se convierte en el rey, lógicamente, como legítimo heredero de Camelot, ¿no? Y tiene un hijo y tal. Y más adelante, pues bueno, su familia le abandona, pierde su reino y observamos que se quita el famoso fajín verde y en ese momento su cabeza cae decapitada. Con lo cual evoca la idea de que era un falso triunfo porque durante todo este tiempo en realidad él es un cobarde y lo ha sido. Simplemente se ha salvado por el cinturón. Y con unos elementos súper interesantes también, todo en la película es musicalmente es una pasada también, sí. Y con un elemento muy interesante que es la relectura freudiana de la decapitación, porque evidentemente la tesis freudiana es que la decapitación es un desplazamiento para hacer aceptable por el yo y por el superego la castración. Entonces él lo ve como ese paralelismo. Y entonces con el juego del fajín, Lowery lo que está es... Y como es una especie de sueño o de premonición, se añade una capa muy interesante en la película. Claro, yo pensé que este sería el final y dije, bueno, un final interesante, pero no, en ese momento la narración vuelve al momento presente y descubrimos que ha sido toda una imaginación de Gawain, ¿no? Que acepta, o sea, obviamente prefiere, o sea, sabe lo que le espera, es un futuro de pérdida o lo de siempre, ¿no? Vivir de forma indigna o morir con honor, ¿no? Y
ese momento pone la cabeza y se retira el fajín para ser decapitado sin la inmunidad mágica que le proporciona el fajín. Y la película termina de forma enigmática cuando el Caballero Verde le pasa el dedo por la mejilla, que era un gesto que le había hecho su tío, el rey Arturo, con lo cual a veces el Caballero Verde parece el rey Arturo en la película, otras veces parece su huésped Bertilac. Está hecho para mantener esa ambigüedad de quién es en realidad el Caballero Verde, ¿no? Y le dice una frase en castellano muy, muy interesante, le dice: buena elección, caballero, y ahora cercenémosla. Y aquí termina la película, Off, con off with, Off with your head, ¿no? Off with Dice Your en Head, inglés, ¿no? que es una referencia a Alicia en el País de las El País de Maravillas. las Maravillas, que es, como dicen en español, que le corten la cabeza, exactamente. Sí. Y aquí termina. Lowery dice, estaba leyendo por ahí, que tenía rodada una escena mucho más brutal y explícita, en la que intuimos claramente que lo decapita de forma salvaje, pero que no quería, digamos, escandalizar al espectador con una escena tan brutal y que le gustaba dejar Y hay una ahí. imagen posterior a los créditos, Sí, dicen, los que yo no créditos. vi en el cine. Yo tampoco lo vi. La de Y, una muchacha en el trono, ¿no? sí, y Que la verdad es que intuimos, sí. sí. Puede ser Y su hija, puede ser su... claro, que ahí le da otra relectura, evidentemente muy feminista. Hace muchísimo tiempo que hay relecturas feministas del universo Sí. artúrico, porque el universo artúrico se presta especialmente precisamente por la tradición de la mujer celta, etcétera, etcétera, y ya el papel importantísimo, clave de la mujer en el universo celta. Lowery hace, o sea, la película es magnífica a muchísimos niveles, no solo hoy la estamos tirando por parte de la adaptación y de los temas de la Sí. adaptación como adaptación literaria. Independientemente de ello, yo creo que es una de las mejores películas de los tiempos recientes. A mí me gustó como relectura porque, como decíamos fuera de micro, evoca el tema del intercambio como un tema de maduración, de tránsito a la edad adulta, ¿no? Es decir, la decapitación es un acto barbárico por parte de Gawain, y es impulsivo y él no sabe, es decir, no quiere asumir las consecuencias de su impetuosidad irracional, ¿no? Y en un momento dado, cuando el rey Arturo le dice, bueno, hijo, ahora tienes que salir a buscar al caballero en la película. Y él le dice, pero tío, creía que esto era solo un juego. Y lo que le responde el caballero Arturo es, no, el juego ha de empezar ahora. Es decir, el tránsito a la búsqueda del caballero verde es asumir las consecuencias como adulto de lo que has hecho como niño. Es decir, es el tránsito a la madurez, ¿no? Al decir, bueno, tú has cometido este acto, ahora debes pagar por él, básicamente, y debes Sí, hacerlo de forma valiente. lo recentra en una búsqueda totalmente iniciática, casi Eso es. chamánica. Hay Sí, elementos totalmente chamánicos en la película, muy lisérgicos. Se inscribe en la tradición de un cine visionario, y realmente hay momentos totalmente visionarios y flipantes entre la estética visual y la música. La la película es madre. La película La absolutamente madre magnífica. de Gawain es la bruja Morgana, porque dice Morgan. Lowery que le parecía más lógico. Y hay una escena que, según hemos visto, es improvisación de la actriz, donde ella conjura al caballero verde con una carta que se quema, y ahí tienes un rito totalmente, pues bueno, es una noche de Valpurgis, ¿no? Y con una música y una fotografía crepuscular excelente, ¿no? Y es bueno que esto es un viaje lisérgico. O sea, sí, 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 sí. La película tiene esa gran tradición bueno, del cine realmente visionario, ¿no? Y del cine hermético, esotérico, con cantidad de elementos ocultistas, una especie de revisitación del universo fantástico. Lowery ha dicho varias veces que se inspira mucho, o sea, que lo que le inspiraba mucho era el cine, precisamente, la otra gran película a la que tendremos que dedicar un programa, que nos encanta, que es Excalibur de Burman. Y efectivamente, el aspecto visionario de Burman en Excalibur es Es un eco clarísimo es, en Lowery, sí. es, es, Y que se me ha olvidado decirlo, por si os interesa Excalibur, no lo recordaréis porque las figuras en Excalibur, que es básicamente Excalibur, está tomando mucho Mallory, con lo cual los protagonistas son Perceval y Lancelot, ¿no? Pero Gawain sale en Excalibur y es Liam Neeson, súper joven, con una barba y borrachuzo bebiendo de una copa. Sale en 3 minutos para denunciar la infidelidad de la reina Ginebra y luego Lancelot le pega una paliza y ya está. Pero, lo cual es un final muy indigno para un caballero que al comienzo era tan digno como nos presentaba Cretián, ¿no? Sí, Sí, no, y también cita Lowery Willow la influencia sí, de este. Y de hecho, lo que Lowery intenta en la película también es no
y se nota, y por eso también a mí yo creo que me encantó, y es que no quiere abusar de los CGI, ¿no? De los efectos por ordenador, e intenta volver No, a... porque es el color y la fotografía lo que le da la atmósfera. sí. No hace falta efectos, yo creo. Y entonces está muy, muy basado en esa estética de los años 80, donde estamos todavía, estamos en el gran momento, en el clímax, porque los años 90 son el clímax de los efectos especiales clásicos, donde llegan a perfecta madurez. Y la combinación, de hecho, en los años 80 los efectos especiales se caracterizan por la combinación de cantidad de técnicas cada vez más depuradas y más controladas por verdaderos gurús de este campo, ¿no? Y claro, todo eso, por desgracia, se pierde luego con lo del ordenador. Y aquí estamos viendo, no solo en la de Lowery, pero hay varias películas recientes de verdaderos fans que crecieron con los 80 y que crecieron con el culto a los efectos especiales de Savini, de toda esta gente. Y, bueno, por supuesto, el padrino, el Godfather de Harryhausen, ¿no? Pero todos estos efectos de decir, vamos a combinar la pintura de el matte painting, la gente disfrazada con Sí, la prótesis, prótesis. etcétera, tal y cual, y El volver a Caballero hacer... Verde está hecho con prótesis, no Claro, y es que es lleva... maravilloso. De hecho, hay un meme por ahí circulando, ¿no? Que dice, menuda mierda los remakes, y te va comparando las pelis que han sido remakes con los efectos especiales de los 80 y los efectos Hostia. por ordenador. Y claro, es que los efectos de los 80 siguen siendo hoy en día Mm, impresionantes porque estaban muy... Lo que pasa es que eran, claro, muchísimo más costosos, muchísimo más mm. complicados de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, Que claro, ahora... todo el mundo lo sabe, ¿no? Es que las maquetas originales de Star Wars son mejores realmente en cámara porque tienen una luz real que refleja una textura real, tal que los efectos que luego hizo Lucas, curiosamente, en los 2000, ¿no? O sea, y Claro. mira que Lucasfilm era lo puntero en tecnología, ¿no? Y Lowery, entonces, por una parte está esta vuelta a esa fantasy, ¿no? A esa primera edad de oro de la fantasy cinematográfica, y por otra parte se inscribe claramente en esta tendencia que también nos gusta mucho reciente, que es la reinvención del folk horror, ¿no? De toda esta tradición. Y invito a todos los oyentes a ver el maravilloso documental de Kier Janis. Ahora mismo está en Shudder, me parece. Es Woodlands Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror. Son 3 horas y media de documental absolutamente fascinantes sobre este género muy, muy peculiar y muy rico, que está fascinando de nuevo a los directores. Entonces, claro, lo que a mí me encantó es, por una parte, pues volver al mundo artúrico, etcétera, que hacía tiempo que el cine no volvía de verdad, porque claro, siempre hay movidas artúricas y tal, pero bueno, digamos que con la seriedad de lo artúrico Parodia, pastiches también. original, ¿no? Y de volver a ese mundo de una manera totalmente inédita, que es la que pasa por el folk horror, porque realmente lo que está claro con Lowery es que él es sensible a los elementos horríficos, o a los elementos góticos, a los elementos fantásticos, a esta especie de realismo mágico inquietante, y sobre todo, y ahí es donde la conexión con el folk horror es clara, a los elementos paganos, mágicos, precristianos, ¿no? Y entonces, claro, esa es la gran diferencia, y sutil en algunos casos, entre películas que sí que son mágicas, ¿no? Que tienen que ver con la magia, etcétera, y luego películas que son simplemente fantásticas, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos que hay una verdadera fascinación por la magia, por la magia en el sentido antropológico, me refiero, ¿eh? No mágico en el sentido Disney, etcétera, sino la magia antropológica, que es precisamente esta especie de universo. Por contacto, por Sí, contaminación, por exacto. imitación, todo. Y eso está clarísimamente en The Green Knight. O sea, que lo que hace Lowery es que devuelve la parte salvaje de esta historia, y entonces no solo va al texto del poema, sino que va a las fuentes del texto del poema. Y eso es lo que realmente es
muy interesante. Y ahí es donde nos encontramos con el último personaje del que vamos a hablar en esta trayectoria extraña de regreso a los orígenes celtas, etcétera, que es la del hombre verde, ¿no? Porque en realidad, y eso es lo que Lowery ha perfectamente plasmado en su manera de ver al caballero verde, es que el caballero verde es un hombre verde. ¿Qué era el hombre verde? El hombre verde es un ser legendario interpretado principalmente como símbolo de renacimiento vegetal, de la fertilidad, ¿no? Presenta el ciclo del nuevo crecimiento de cada primavera, y es esta representación que encontramos en cantidad de culturas y nosotros en nuestro ámbito en cantidad de representaciones en las iglesias. Fijaos, cuando vayáis, si vais, pasáis delante de una fachada, etcétera, en todas estas figuras de esculturas de rostros hechos o como rodeados de hojas. Hay varias variaciones, hay 3 tipos comunes, que son la cabeza foliada, que es la cabeza cubierta de hojas verdes, hay la cabeza que arroja vegetación por la boca, y hay la cabeza de la cual brota vegetación por todos los orificios, es decir, por la nariz, por la boca, por las orejas, incluso por los ojos. Es un elemento muy curioso y muy inquietante, donde vemos claramente, hay un libro fascinante de Mike Harding, A Little Book of the Green Man, podéis consultarlo en archive.org. Es fascinante a muchos niveles. Es fascinante primero porque ¿qué hace esas cabezas en las iglesias? Primera pregunta, es decir, pero ¿qué es esta fricada, no? De nuevo, es la exégesis del fenómeno, bueno, es la génesis de reciclar las costumbres paganas cuando no tienen ni puta idea de qué están reciclando, ¿no? Claro, exactamente. Y que es precisamente lo que le pasaba a toda esta dinámica de la que estamos hablando, de cómo surge lo fantasioso y lo maravilloso artúrico, que es precisamente de fuentes que poco a poco van perdiendo su significado folclórico, antropológico, mitológico original, y que hay que intentar reciclar, reinterpretar de alguna manera. Y en el caso del Green Man, del hombre verde, no solo eso es misterioso de cómo aparece eso en las iglesias, sino que es misterioso porque aparece en todos los lados. O sea, los ejemplos más antiguos son del siglo II y aparecen en el Líbano, aparecen en Irak, pero aparecen también en Borneo, en Nepal, en la India. O sea, algo muy, muy extraño. Y en el mundo cristiano aparecen ya en el año 400, en Saint-Hilaire le Grand, y se convierte en una tradición de las iglesias cristianas en todo Europa. O sea, algo muy, muy extraño, y atraviesa el románico, lo gótico, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no se sabe, hay muchas interpretaciones, ¿no? Evidentemente, está el tema tan caro a los antropólogos del siglo XIX victorianos, a Fraser, etcétera, de las deidades naturales, ¿no? O sea, con el neolítico, la agricultura, etcétera, etcétera, empieza a haber divinidades que representan la fertilidad del suelo, de la naturaleza, etcétera. El antiguo dios egipcio Osiris, considerado deidad del grano, y se le suele representar como un rostro verde, precisamente con el renacimiento y la resurrección de la vegetación. Y en las tumbas hay contenedores con la forma de Osiris plantados de semillas, se llaman las camas de Osiris. El grano que brotaba implicaba la resurrección del difunto, y se han establecido paralelismos con deidades celtas como Lud, conocido también como Nodens. En el mundo germánico, también muy importante en el mundo inglés, porque recordad, si habéis visto The Last Kingdom, etcétera, etcétera, pues recordad esta ocupación, todo este episodio de ocupación danesa de Inglaterra antes de que se forme Inglaterra, y el hombre verde podría haberse inspirado en deidades como Freyr o Odín, que tienen atributos de los hombres verdes. Otra explicación, cabeza sin cuerpo, es la cabeza de Mimir en la mitología nórdica, el tío de Odín, dios del conocimiento y la sabiduría, decapitado por los dioses Vana,
cabeza enviada a Odín, que la embalsama con hierbas y especias para evitar que se pudra, se reanima y la conserva con él para que no se pierdan la sabiduría y el conocimiento de Mimir. Entonces, quizás es otra de las posibles fuentes, ¿no? de esta influencia danesa de la época vikinga del Reino Unido y tal, pues que algunas iglesias en esa época incorporaran el motivo del hombre verde, que es otro de los grandes temas también del mundo celta, que tiene que ver con la cefaloforia y que tiene que ver con el episodio del juego de la decapitación, que es la cabeza como oráculo. La cabeza oracular la tenemos también en varias tradiciones de varias culturas. Por supuesto, Orfeo, que sigue cantando después de que se le corte la cabeza, pero también se encuentra en tradiciones célticas de cabezas oraculares. Entonces, lo que es fascinante es cómo Lowery convierte al caballero verde en un verdadero hombre verde, ¿no? Y utiliza la simbología, devolviéndole probablemente su sentido original. Y en ese sentido me parece muy interesante todo el camino ¿no? que acabamos de hacer, que es decir, cómo en el siglo XXI, en 2021, quizás el sentido original de este caballero verde sea por fin no solo plasmado, sino que en cierta manera restituido. Han sabido raspar el palimpsesto. Exacto, O sea, no, totalmente. Acertado. Y claro, la magia de esto es que consigue hacer una película muy desenfadada, como muy... que toma, o sea, con una maestría... Se puede ver como Willow también, una película de aventuras, si no tenéis ni idea. Claro, y con la maestría... Os va a dejar un poco descolocados, quizá. Y con la maestría, bueno, estoy seguro que la mitad de vosotros la habréis visto colocados o colocadas, porque Yo tengo una amiga, un saludo Berta, que me dijo, tenéis que ver El Caballero Verde de Amazon. Va de un tío que aparece y le dice a Galván que tiene que ir a la Capilla Verde, bueno, de Zagowen, dice, pero eso sí, vedla borrachos, porque gana mucho borracho. No, yo diría más que borracho, de hecho, yo creo que ganan estar un poco colocados, porque realmente es ese cine, es en plan Jodorowsky, etcétera, etcétera, o sea, es esta gran tradición de cine visionario, de cine lisérgico, chamánico, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero... Que, por cierto, haremos Dune de Lynch, lo haremos, ¿vale? O sea, no sé por qué me ha venido a la cabeza ahora. Sí, hombre, claro, también, ¿no? No, y claro, es lo que hace que de repente sea un viaje maravilloso, porque tanto como, si conocéis las claves como no. O sea, creo que es una película que es fascinante en sí, por cómo restituye, ¿no? esa magia y esa fantasía. Y me pareció que, de hecho, también, si lo comparamos con la fantasy reciente, me parece una gran reinvención de la fantasy, porque pese a todo lo que nos gusta Juego de Tronos, etcétera, etcétera, pero la magia nunca tiene ese papel en ese universo. Y es raro porque que veamos... Está infantilizada, ¿verdad? En general, en la fantasy. Claro, y entonces de repente ver esta especie de magia que nos devuelve, pues eso, hay incluso paralelismos del juego de decapitación en relatos africanos, o sea, en cuentos tradicionales africanos. O sea, que nos devuelve realmente un poco a la sensación de origen de desfamiliarización, ¿no? Lo que los formalistas rusos llamaban la ostrananie, ¿no? O sea, coge cosas que ya estamos muy acostumbrados y de repente nos devuelve como esa parte salvaje, arcaica, inquietante, porque de repente nos demuestra pues, que hay ahí niveles, estratos de cultura, de imaginación, de sociedades, etcétera, que se están sobreponiendo y descubrimos pues eso, que este viaje iniciático no solo es el viaje, lo que decías efectivamente, de esta búsqueda del héroe en un sentido casi junguiano, campbelliano, sino que al mismo tiempo es una especie de búsqueda de los orígenes de la fantasía, ¿no? Y al mismo tiempo acierta, ¿no? Porque a quién le interesaría en el siglo XXI ya un caballero perfecto en una quest en la cual pasa todas las pruebas y que el final es feliz. Es decir, eso no tiene ningún interés en 2022. La historia es mucho más golosa cuando es un caballero, bueno, ni siquiera es un caballero, es un rufián inexperto que se lanza un viaje para convertirse en algo parecido a un caballero y que termina con la
victoria barra derrota de su asunción final de, bueno, esto no puede tener un buen final feliz, así que asumamos con coraje que aquí ha llegado el término, ¿no? Y eso es quizá lo que le convierte en caballero, ¿no? En la versión de Lowery, que es la aceptación de su incapacidad como un cobarde. O sea, no sé, Y es de una reinvención hecho, muy curiosa. y el monólogo, ¿no? El monólogo de Lady Bertilac, ¿no? Que refleja tanto el simbolismo de la civilización cristiana artúrica en conflicto con el paganismo, tema que ha vuelto mucho, ¿eh? Es muy interesante porque The Last Kingdom es eso, Vikings es eso, o sea, Sí. que realmente estamos en American Gods es eso, a Gaiman le gusta mucho esa idea de los dioses que mueren y los nuevos dioses que nacen, eso es una constante en sus relatos. Sí, y se nota que estamos en esa fase del poscristianismo, ¿no? Donde en el fondo vuelve con cierta fascinación lo que ya no entendemos, ¿no? Sí. Y entonces, y vuelve también el interés, ya no solo por el paganismo, sino por el conflicto entre paganismo y cristianismo. Y eso me parece muy sintomático. No sé si afirmar que ahora mismo estamos en una crisis de valores, porque es una afirmación muy general. Bueno, siempre, claro, la modernidad es una crisis de valores. Exactamente. Entonces, en este tipo de situaciones, pues es campo de cultivo, ¿no? Perfecto para que surjan estas lecturas maravillosas de lo viejo ha terminado y viene una cosa que es lo nuevo, pero no tenemos ni idea de qué es lo nuevo y nos aferramos a lo viejo y el conflicto, ¿no? Entre lo viejo. Bueno, la maravillosa frase de Gramsci sobre el tiempo de los monstruos, ¿no? Dice que es cuando lo muerto no termina de morir, luego no termina de nacer. Y entonces Lady Bertilac, el monólogo ese, refleja a la vez eso y a la vez esa sensación de que la naturaleza triunfará sobre la civilización. Y eso sí que nos conecta con otra cosa que ya hemos hablado, que es esa sensación de fin de mundo que tenemos, ¿no? No solo de fin de civilización, sino de fin de mundo y de relación con la... Y de hecho toda esta magia arcaica es una magia natural, evidentemente, está muy relacionada con los ciclos de fertilidad, etcétera, etcétera, y la naturaleza, y es lo que restituye muy bien Lowery. Y en ese sentido se convierte en plena pandemia en una reflexión también muy interesante sobre el fin y el crepúsculo de la civilización, pero como algo positivo, o sea, eso es lo interesante. Sí. Que como el triunfo de la naturaleza sobre la civilización, ¿no? Es un tema muy recurrente también en las ficciones apocalípticas recientes, sí. Sí, incluso yo, bueno, querría evocar que seguimos aquí grabando desde la última vez que grabamos las novelas de Star Wars cuando Putin acababa de invadir Ucrania y teníamos una incertidumbre de una posible guerra nuclear, ¿no? Y de momento aquí seguimos, porque el campo está muy abonado, ¿no? Para todo este tipo de narraciones que prevén el apocalipsis y el triunfo de todo lo que es, bueno, la decadencia de la sociedad y del ser humano y el triunfo de la naturaleza, ¿no? Pues bueno, claro, a saber cómo se produce. Y es muy significativo que evidentemente sea Lady Bertilac y que es esta asociación constante de la mujer, la naturaleza, la magia, el paganismo, etcétera, que está también reciclado y reasumido totalmente en la película. Y también hay un personaje que no hemos mencionado, pero en la película, en el castillo de Bertilac, está un personaje anciano con una venda encima de los ojos que parece ser la madre de él, pero no tenemos muy claro si es una madre, si es una bruja. ¿Qué coño es? Pues por ahí van los tiros, por los tiros del paganismo, clarísimamente. Y Morgana, ¿no? Morgana, que también... Claro, su madre es Morgana en la película. Entonces, sí, clarísimamente. Y curiosamente, en algunas declaraciones, Lowery ha dicho que sí que refleja Morgan y la relación de Morgan y Gawain, sus propios, que es algo autobiográfico, ¿no? O sea, lo freudiano está ahí, clarísimamente, sí. También. Y totalmente asumido por Lowery, ¿no? Y también entonces muy interesante porque, claro, es ella la que crea el juego, o sea, es ella la que... Sí, a ver, es la madre que empuja a la aventura. Bueno, es muy divertido porque la aventura se genera cuando él le hace un desplante muy gordo a la madre, que dice, madre, me voy al castillo. Y él dice, pero ni siquiera vas a comer, que es una cuestión muy, muy de madre. Y dice, no, vea, y le da 2 besos y se despide de ella, o sea, pasa olímpicamente de ella. Esto es una relación muy de madre también lo de, bueno, pues hijo, yo te voy a enderezar y para eso qué mejor que mandarte al correccional, ¿no? Que es lo que se produce básicamente. Claro, y Lowery lo dice, que la necesidad de ser empujado a valerse por sí mismo como adulto, claro, que es una relectura muy self-help, muy pop psychology, muy contemporánea, pero que al mismo tiempo funciona muy bien con la lógica iniciática, etcétera. Y lo que sí que está claro es que este componente un poco autobiográfico sí que proporciona una cierta... O sea,
más allá de Campbell, ¿no? Porque siempre se habla de Campbell y la búsqueda del héroe, etcétera, etcétera. Sí. Pero es que más allá de Campbell, vamos a Jung. Y eso es lo interesante, cuando consigues cuando este cine iniciático, chamánico, etcétera, etcétera, sí que llega a algo que sí que tiene que ver con esos arquetipos junguianos, ¿no? Y Que entonces, por eso resuena en todos, básicamente. claro, por eso resuena y yo creo que por eso la película está, o sea, que tiene esta especie de certidumbre visionaria que yo cada vez que veía las nuevas imágenes y tal, no es el típico fantástico donde vas simplemente añadiendo cosas porque son molonas y porque No, a es mí, guay que ahora de repente aparezca no sé qué, sino porque sí. sí que notas y eso Por le eso a da mí me mucho. llama la atención que él mencione Willow como una de sus inspiraciones, Sí, porque yo sí, no veo porque tanto a sí, no, Willow efectivamente, como... me parece muy freak. Me parece freak, también menciono Monty Python, por cierto, Sí, y de hecho diría que son tres vertientes tan distintas, porque la más cercana claramente es Excalibur, porque Burman sí. consiguió en los 80 lo que consigue ahora Lowery, es decir, que consiguió darle toda esa empaque absolutamente épico, pero al mismo tiempo no una epopeya así como de cartón piedra, sino que un No, toque como tiene muy gravitas, tiene que tiene gravitas. gravitas, sí, sí, y se mete totalmente, y de hecho creo que es la fuente de Juego de Tronos y la fuente de todo el imaginario Sí, de fantasía medieval moderno, o sea, sí. porque le da esa especie de seriedad eh, a la fantasía, de realismo mágico realmente, devolviéndole ese elemento, ¿no? De elementos realistas medievales mezclado con cosas totalmente imaginarias. Y efectivamente, en Willow se fue de. Willow es fantasy, Sí, pero sí, bueno, exacto. Sí. clarísimamente no es folk Sí. fantasy No, y ni yo high creo que, fantasy. bueno, así como dice que Monty Python lo que le inspiró sobre todo era decir, bueno, pues consiguieron hacer realmente una Edad Media, dentro de la parodia, una Edad Mm, Media como más realista de lo que muchas obras serias, sí. supuestamente serias, hollywoodienses pretendían hacer, pues, en fin, lo que sí que está claro es que el chaval está lanzado Sí. en sus referentes. Una película totalmente de reciclaje pop, hemos hablado mucho de este tema, del reciclaje, etcétera. La película es un reciclaje no solo de las fuentes artúricas, sino de toda la tradición de este cine del que estamos hablando. Me causó tanto impacto como The Witch de Eggers, precisamente otro clásico del nuevo folk horror. O sea, el final totalmente alucinante y visionario de The Witch, pues es algo que mantiene Lowery en su película y como tal, pues es una gozada de vez en cuando pues ver estos grandes triunfos del arte contemporáneo, ¿no? Porque es verdad que otras veces estamos más un poco con cierta nostalgia de otros momentos o de otros tal, y Sí. siempre es un placer ver obras contemporáneas que sí que están a la altura de las grandes obras que las preceden, ¿no? Y quizás con esto, pues, de despedirse de todos y de todas y, bueno, pues agradeceros el haber escuchado. Esperemos que os haya dado ganas de ver la peli, por supuesto, pero también de consultar quizás alguna de las referencias de las que hemos hablado. Esto es, si os emplazamos hasta la próxima, yo me despido con un saludo. Sí, nos despedimos, por supuesto, y nos vemos en breve.